La santería, el nombre, ¿no tiene nada que ver? ¿O sí está bien dicho, está mal dicho? ¿Qué es la santería o lo que le llaman la religión? O sea, a ver, explícame eso. ¿A qué va un sacerdote católico contigo? Es muy buena tu pregunta. Tú platicabas ahorita de los animales. ¿Por qué utilizan animales? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué utilizarlos? Y es algo por lo que los perseguían o los persiguen mucho, ¿no? Por eso es que los estafadores de medianoche tienen... Platícame de eso, de los estafadores de las Bien. redes sociales. En algún momento alguien me dijo, güey, ve a ese cabrón, está cagadísimo. Y lo veo, ¿no? Y me dio risa, ¿no? Y ahí empecé yo también, ¿no? Después de un rato de estar viendo, me concienticé. Pagan 1,500 pesos por unas velas, que no les van a servir de nada. Que les, sí, güey, pero deposítame 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Pero ¿sabes cuántos güeyes atienden así? Claro, chingo de gente. 100 por noche. No es el dinero, es que están engañando a la gente. La necesidad, la fe, sobre todo los problemas, no se los solucionan Hay mucho charlatán. muchísimo. ¿Cómo identificarlos? Están en las redes sociales. Realmente yo creo que los que se hacen publicidad por algún medio de red social, mi opinión particular es que son bastante malos. Bueno, entonces, ¿Y ¿por qué estás aquí? por qué estoy aquí? Platícame un poquito de cómo está conformada la religión Isra. Bueno, amigos de Disco 360, sean bienvenidos. Es que ya estábamos platicando aquí. Y quiero presentarles un gran amigo mío de hace muchos años. Que este episodio yo se lo pedí casi cuando empecé el podcast, pero no se había dado. Él no había querido, la neta, lo que es. Le dio miedo. Ahorita vamos a platicar con él de muchas cosas. Pero ya se dio los momentos, siempre hay un Un- momento justo, ¿no? y sí, así es, un momento exacto, donde uno está en el momento indicado con las Ajá. personas Porque indicadas. nos dejamos de ver muchos Muchos años, años. Sí, dejamos de tener contacto por ahí esporádico sí, de alguna vez. sí. Y ahorita por las redes sociales, pues volvimos a coincidir. Isra, bienvenido. Gracias. Yo tengo aquí la costumbre siempre de brindar. Hoy contigo es con agüita. Mi maldito alcoholismo ya lo estoy dejando, ya no es alcoholismo. Hay que cambiar. Hay que, hay que No, cambiar no, no es agüita. porque esté crudo. Se amaneció bastante rica el agua del garrafón. Isra, me gustaría que te presentaras con la gente, que te Eh, conocieran un poquito más. No sé si te puedo decir por tu nombre, te tengo sí, que sí, ir. sí, sí, sin problema. Sin problema. Bueno, mi nombre es Israel Arteaga Quirós. Soy babalao. Fui coronado o consagrado en el Orissa Shango en el año 2010 en la Habana, Cuba. De ahí a los 6 meses aproximadamente me inicié en el culto Ifá, igual en el país de Cuba. Hoy me desenvuelvo como Babalao, Awon, Niorumila, Otrupon Yekun. Pues estoy abierto a todas las preguntas, dudas que podamos ir respondiendo. Siempre y cuando tengamos en cuenta que esto es algo, una opinión muy personal, no es la verdad absoluta que en redes sociales todo el mundo cree tener. Cada ser humano, cada religioso tiene una percepción personal de las cosas, ¿no? Y hoy voy a tragarme mis palabras. Yo siempre les digo a mis ahijados y a mis conocidos, ¿no? Que el buen religioso nunca está en una red social. No tiene tiempo. Y es por eso que pasamos tanto tiempo, ¿no? En poder coincidir. Si no eran tus Ujú, actividades, eran las mías, pero ujú. aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Al No, pues contrario, gracias por el espacio. qué presentación tan puntual. Vamos a ir hablando de muchos temas, pero ahorita acotando un poco lo que dijiste, ¿la religión es interpretación? Sí, es interpretación, es estudio, es metodología, es filosofía, abarca muchas cosas. Yo no lo englobaría en una sola palabra Ujú. o una definición nada más. Tiene mucho que ver con espiritualidad, tiene mucho que ver con psicología, con energías, engloba un todo. Irónicamente, como platicamos hace un rato, ¿no? Yo dejé la escuela, pues no me gustaba, no se me daba. Y dije, bueno, me voy a dedicar a otras cosas. Y hoy es cuando más tengo que estudiar. Pero Sí, también justamente en esa charla te decía que es muy diferente estudiar por gusto sí, que por obligación, que en teoría que es
nos obligan un poco a los niños a estudiar, ¿no? Bueno, es parte de la Así es. formación, o sea, no es que Sí, esté sí, no. mal, No, no, pero no es lo mismo estudiar por gusto lo que tú quieres a que te claro. impongan las matemáticas o el Sí, español sí, que algo no que te en lo que no gusta. eres bueno, ¿no? Ujú, Fíjate que sí es importante tener conocimientos básicos, cuando claro. menos, porque aparte de mínimo saber leer, Ujú, es entender, es redactar, es escuchar, es practicar, porque aquí la teoría y la práctica van de la mano. No, yo no creo que pueda haber o existir alguien que sea nada más práctico o alguien que nada más sea teórico. Pueden ser bastante buenos en ambas, ujú. en alguna de las dos, pero Es una combinación, lo ¿no? mejor sería ir de la mano de ambas. Ok. Bueno, ahorita nada más con esta acotación de cómo empezamos. Oye, a mí me gustaría que me dijeras cuál fue tu primer acercamiento, antes de que nos expliques de todo lo que es la religión que ahorita nos vas a Claro. comentar, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la religión? O sea, ¿tú cómo empezaste? ¿Quién te dijo? ¿Cómo supiste? Yo hace algunos años adquiero un negocio, un bar, y la persona que me lo vende era religiosa. Empieza a condicionarme. Oye, sí te lo vendo, pero tienes que hacer esto y esto, y el personal que labora aquí, pues todos creen en esto. Y yo, oh, no, pues está bien. Ay, no me Hay acuerdo de un, ese bar. sí, y Ya me acordé de ese bar, pero no sabía la historia. sí, y me dicen, ¿sabes qué? Va a venir ahora ya murió el señor. Era padrino de estas personas. Era muy, 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 muy famoso, este señor. Un personaje, yo creo que de los más importantes que ha llegado a México. No sé si puedo decir el nombre, Sí, sí, pero sí. él de nombre Noelio Camejo Mantecón. Ujú, Oloshun, si no me recuerdo, Olofandei o algo así era su nombre. No tuve el gusto de conocerlo personalmente. Sin embargo, creo que es uno de los aolorizas que más ha consagrado personas en la regla de Ocha, y vivió aquí en México. Entonces, él era padrino de ellas y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que venga mi padrino. Y te digo, yo no tuve el gusto de conocerlo porque estas chicas, bueno, esta señora me decía, ¿sabes qué? Una cantidad muy grande, ¿no? ujú. Ocupamos tanto para que venga a trabajar el señor. Y yo vivía con un amigo en ese entonces y empecé a hacer memoria, ¿no? Y dije, bueno, este amigo que después fue el que me consagró, él pues anda todo el tiempo de blanco, anduvo de blanco, ya se cambió, ¿no? Y le pregunté, oye, gordo, ¿tú qué haces, no? Y me dice, no, pues yo soy babalao. Y le digo, oye, fíjate que estoy adquiriendo este negocio, pero ¿cómo ves? No, relájate. Voy yo con mi padrino. Y entonces teníamos una venta, hizo lo que tenía que hacer y teníamos una venta, no sé, por poner un ejemplo, Ujú, 2 pesos. ujú. Y a partir de ese momento empecé a vender 3 y la otra semana 4 y la segunda, tercera semana 5 y me empezó a ir bastante bien. Y yo dije, no, pues esto me interesa. Oye, entonces pueden ir a algún lugar la gente de tu religión. No, me refiero ahorita de esta manera porque quiero que me vayas Sí, explicando, sí, no quiero claro. ser irrespetuoso Ah, porque no. no sé los términos. Pero entonces, un babalao o gente de tu religión podría ir nada más a un lugar si te lo pidieran a limpiar, a que haya prosperidad o algo Se así. hace primero una adivinación. Ajá. ¿Por qué? Porque cada lugar o cada persona tiene diferentes energías. Ujú. Y entonces lo que a alguno le va a funcionar, a otro no. ¿Aún sin ser de tu religión? Sí, Ok. O sea, sí, si yo ahorita te dijera, bueno, aquí muchos lo claro. saben que yo no creo en muchas Sí, cosas. sí, sí. Si yo te dijera, oye, Isra, límpiame el estudio, échame la mano, Pásame el fabuloso. ah, Porque eso es lo primero que debes de aprender, que haya fabuloso. ¿no? Que esté todo bien limpio. ¿Tú lo harías? O sea, Sí, ¿se puede hacer sin, sí, sin sí, sí. pertenecer? No es como, por ejemplo, los Como, masones, que ajá, que necesitas estar dentro. ajá, claro. No, no, sí, mira, hay mucha gente que por el miedo a la responsabilidad no quieren iniciarse yo personalmente lo hice por conveniencia, y ya después fue por Ok. convicción, por amor y todo, pero yo vi el progreso que tuve y realmente creo que cualquier persona hubiera hecho lo mismo. Yo me fui metiendo y vi que era necesario, ¿no? Me decía mi padre, ¿no sabes qué es? Que es necesario que tú recibas guerreros, ¿no? Que es Ujú. parte de la iniciación. Y me fue mejor. Y luego, pues, conságrate, recibe mano de orula, iníciate bien, recibe cosas así. Hay personas que te dicen que hay una metodología que primero se entrega una cosa, que luego otra y luego otra. Yo difiero de esas personas porque
vuelvo al mismo punto que te toqué hace un momento. Lo que a ti te pueda hacer falta o te pueda ayudar, quizás a otra persona no. Yo voy guiándome por lo que me van diciendo o lo que me dice previo a un registro o una consulta, Orúmila, que es la divinidad del destino. Entonces, creo que mm, no es como ahí no hay una regla Ujú. como tal, que mucha gente se las ha puesto y bien, qué bueno, les funciona, qué O bien. sea, no es como en el catolicismo que hay Ajá, mandamientos. sí, sí, sí. O sea, sí los hay, Ok, son 16 preceptos principales de Ifá, pero me refiero a íconos ok. consagratorios, ¿no? Como por ejemplo los eleques o collares, ¿no? Que te Que es dicen, como lo que todos podemos ver a la vista y lo que ajá, conocemos, ¿no? O sea, sí. cuando, por ejemplo, eso es Ujú. lo que tú traes ahorita, no sé Ah, cómo sea el nombre, es un ID. que lo vemos y decimos, Ajá, ah, es de la religión, ¿no? claro. Ok. Entonces, hay personas que te dicen, bueno, lo correcto es que te inicies recibiendo collares. Y luego te dicen, no, 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 lo primero que debes de recibir es un notar de legua. No, que lo primero que tienes que recibir son los guerreros. Y entonces hay una discrepancia, sobre todo en Ujú. redes sociales, está muy, muy duro la competencia, está muy duro el hate. Sin embargo, creo que voy no sé cómo llamarlo, pero creo que yo mismo me voy a echar de La soga reversa, al ¿no? cuello. Sí, porque el religioso no está en redes sociales. Entonces, porque no tiene tiempo. O sea, no es porque sea desagradable o sea muy místico, porque aparte de, sí tenemos esta religión o este culto, se basaba en el misticismo y en el Ujú, ocultismo. ujú. Entonces, hoy cualquier religioso se está haciendo, o bueno, no, no todos. Realmente yo creo que los que se hacen publicidad por algún medio de red social, mi opinión particular es que son bastante malos. Porque los que son buenos se hacen promoción. Es más, ni ellos se hacen promoción, se las hacen sus ahijados. Oye, De mi boca padrino en es muy boca, bueno ¿no? de la promoción de boca en boca, es lo mejor. Bueno, entonces, ¿Y ¿por qué estás aquí? por qué estoy aquí? Porque te lo debía. Eres mi amigo. Y a pesar de todo eso, créeme lo que esto es difícil para uno dejar que las cosas sigan así. Yo no puedo permitirme ver que la gente está haciendo muchas cosas mal y no voy a cambiarlo, o sea, el mundo nadie lo puede arreglar. Sin embargo, hay personas o páginas que se dedican a criticar, a malver todo lo que cualquier religioso con cierto potencial puede aportar y buscan algo en donde tú tengas un error y ¡pam! A señalar. Sí, Bueno, y te muchas deshaces, gracias. te expones, ¿no? La verdad, me había dado un poco no le quiero llamar miedo, sino como precaución para no caer en eso, ¿no? Porque tengo una frase que decía mi padrino, ¿no? Uno tiene un prestigio y lo tiene que cuidar. Sin embargo, a veces es importante, ¿no? La religión se basa en unos preceptos básicos pero muy profundos. La religión tradicional indígena Yoruba, que viene del continente africano, Ujú. te dice que un religioso tiene que tener iguazuru, iguapele, que quiere decir el buen carácter y la paciencia. Y nosotros que somos afrocubanos, no tenemos ni mucha paciencia ni tampoco muy buen carácter. Ujú. Y creo que esa ha sido la base del éxito que salió al mundo. Pero en un momento dado, sí tienes que manejar esa paciencia y ese carácter. No, no junto, no creo que sea una buena combinación, pero sí, sí la tienes que sacar, ya sea tu paciencia, tu buen carácter. Y en un momento dado yo le agregaría también la casta. ¿Por qué? Porque tú entras a una red social, la que te guste, a las 10 de la noche y todo el mundo está vendiendo velas, está haciendo cosas que no tiene que hacer. Ah, Isra, muchas gracias por lo que me acabas de decir, que estés aquí. De verdad, yo te agradezco. Sé la persona que eres Gracias. y si me lo dices es porque realmente lo sientes. De verdad, tú sabes que tenemos una amistad de hace muchos, muchos Muchísimos años. años, claro. A veces las amistades se alejan, pero pues el cariño está, ¿no? Ha Siempre. sido muchas gracias. Bueno, ya nos platicaste ahorita un poquito de cómo llegaste a la religión. Ahorita vamos a ir tocando esos temas, si Claro. quieres, de, de los charlatanes, Mm, de los engañatontos. Vamos a ir platicando eso. Pero bueno, entonces tú llegas por medio de este negocio, conoces la gente y te vas involucrando así poco es. a poco hasta llegar a ser
lo que eres el día de hoy. Platícame ese proceso, o sea, decías en un inicio que fue en Cuba donde Así es. tuviste, ¿qué fue lo que te hicieron allá? Es que no sé los términos. Me Te consagré consagraste. la gente llama coronar, ¿no? ¿Por qué en Cuba? Platícanos entonces ya más bien qué es la religión para ir entendiendo y ahorita llegamos a ese punto. La religión es el culto al panteón Yoruba, a las divinidades, orisas, mal llamados en la actualidad santos, pero bueno, hace mucho tiempo así fue necesario llamarlos y así les llamaron. Hoy, bueno, son orisas, ¿no? Te inicias en ese culto determinado por la divinidad que se llama Orúmila. Orúmila te determina quién es tu Orisa Lakbatori, es decir, quién es quien guía tu cabeza, tu mente, ¿sí? A quién le pertenece. Y entonces, en mi caso particular, mi Alakbatori es Chango. Y entonces yo me inicio en la ciudad de La Habana. ¿Por qué en La Habana? Sí había en el 2010 ya había condiciones necesarias para hacerlo aquí en México. Sin embargo, no era el boom que es hoy Ujú. la religión, ¿no? Y entonces, pues como allá se inició mi padrino, el Sí. padrino de él, Ujú. entonces venimos, allá le llaman ramificaciones o ramas, ¿no? Tu padrino es de Cuba. No es mexicano, pero, y su padrino de él también es mexicano, sin embargo, el padrino de mi abuelo Ajá. es cubano. Ok. Y entonces, eso es una ramificación o una Ok. rama a la cual yo Como la pertenezco. descendencia o la Así es. generación, ¿no? Y en África les llaman linajes. Ujú. Entonces, hoy también, ese es un tema que es bien interesante, porque entre Cuba y África, al final del día, hay diferentes filosofías, prácticas, pronunciaciones, traducciones, son diferentes. Sin embargo, adoramos a los mismos santos o a los mismos Ujú. orisas. Adoramos y creemos en los Los de mismos. África y los de Cuba. Sí, sin duda. Son los mismos a los que adoramos. Tenemos diferentes prácticas. Entonces, a ver, nace en África, Sí. llega a Cuba Y de ahí y para de el ahí mundo. Para el se mundo. empieza a extender que en el Claro. continente, en América, ¿no? Así es. Principalmente. ¿Hay en Sí. algunas otras partes del mundo? En todo el mundo. En todo el mundo. Europa, Asia, ¿en Sí. serio? Sí. Mi yubona de Ifá nos contaba, Sergio Guanton Oturazá Ibaé, él nos contaba que tenía un ahijado que era babalao y era chino. ¿En serio? ¿Y cómo sería una traducción ahí No, no, de... ellos hablan yoruba. Ellos hablan yoruba. O sea, Pero deben de tener un acento asiático, ¿no? sí, Sí, ha de sí, ser sí. como muy especial. Hay videos de eso. Wow. Y fíjate, ahorita qué bueno que lo tocas. Yo les he dicho a los religiosos con los que llevo a convivir, tengan cuidado cuando un chino aprende Ifá. Por la disciplina que No, tiene, esos ¿no? cabrones son disciplinados. Claro. Esos amigos conquistan el mundo. Sí, no, pues ya Uf. están a dos de ser la potencia sobre cualquiera. Ahora son minoría. Digo, aquí en México destapas levantas una piedra y te salen 4 santeros, 7 paleros y como 15 babalaos Ujú. y 3 espiritistas. Aquí ha habido mucho de todo eso, ¿eh? Sí, 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 Y sí. tú lo has visto, tú me lo has comentado. Sí, no, 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 es que no creo que todos estemos, si bien la religión podría ser para todos, no creo que todos estemos en una postura para poder ser iniciados. Por eso es que hay tanto abandono también de religiosos, ¿no? ¿De qué Que, depende de que una persona tenga esas aptitudes? Tú ya con tu experiencia, o sea, ¿cómo identificas tú que una persona va nada más contigo a tomar que una sesión, una consulta, ujú. a que tú puedas decir, oye, tú traes algo, quédate? No creo que en una sola consulta se pueda ver, No, no. Ah, ok. pero sí creo que con el paso del tiempo tú puedas ver como ser humano, eso es a lo que me refiero, como ser humano, quién podría llegar a ser un buen religioso y quién no. Sin embargo, cuando tú haces una adivinación o un registro, el que define eso es Orúmila. Orúmila se traduce como solo el cielo sabe lo que te salva. Él sí sabe tu destino. Nosotros somos intérpretes de la palabra sagrada de Olodumare por medio de Orúmila y las herramientas que utilizamos, ¿no? O que utilizó en un momento dado Orúmila. Entonces, ahí ellos desde un principio ellos sí saben, ¿no? Nosotros como seres humanos podemos llegar a tener alguna falla o se nos puede ir algo, ¿no? Por eso yo creo, entiendo y pienso que no es en una sola consulta quien podría uno decir, este amigo puede llegar a ser gran religioso, ¿no? A veces creemos que porque tiene una gran retentiva, una gran mente, una muy buena memoria,
ese cabrón podría llegar a ser Ok. un gran religioso. Sin embargo, faltan muchas cosas, ¿no? Como ética, como moral, como ciertos principios que los nombrábamos hace un rato, ¿no? Ujú. Los 16 principios de Ifá, ¿no? Básicamente son los 10 católicos Ujú. más otros Oh, sí, más sí. espirituales, ¿no? Decías Eh, ahorita, hablabas de las herramientas, platícame, traes aquí algunas, ¿nos las podrías Ujú, mostrar? claro ¿Y que sí. cómo se llama lo que traes en tu cabeza? Este gorro se llama akete. En Nigeria, principalmente, les llaman fila, ¿sí? Hay diferentes, ¿no? En el caso de ellos, muy particular de los tradicionales, la forma, incluso los colores determinan ciertas regiones. La forma es el estatus, hay niveles, hay jerarquías en el cual con un gorro se dan cuenta, ¿no? ¿Quién es ¿Quién es quién? quién? En la Exactamente. jerarquía, ¿no? Que La dices. jerarquía, al final del Y día. esto, platícame, ¿qué Esto, es? esto es una bolsa que se llama Akpo. Sí, sirve para transportar inquín, la semilla sagrada, las herramientas del babalao, que regularmente o por lo general son estas, ¿no? Está conformado por un ópele o la pronunciación en Latinoamérica es ócuele o écuele, me he encontrado, ¿no? En ciertas zonas donde así le llaman. Y esto se llaman igbos, igbos que hacen conexión con Ori, que es tu mente, y revelan a través de estas herramientas, revelan tu destino, o parte de tu destino, o la situación que estás pasando en ese momento. ¿Cómo se utilizan? Mediante una invocación, unos rezos, la persona interactúa, el babalao interactúa con la persona, hace un rezo que se llama Moyukba, Moyukba o Iyukba. Iyukba quiere decir el rezo, ¿no? Y Moyukba quiere decir yo rezo o yo imploro. Cuando tú estás haciendo esos rezos, entregas esto a la persona hace su petición, hace o lo que quiere obtener a través de esa consulta, y se van manipulando estos signos junto con el ópele, y el babalao, en base a su experiencia y a su conocimiento, le da un consejo a la persona qué es lo que tiene que hacer o le da la solución a su problema. Es un poco como leer las cartas, tirar el tarot o Sí, algo sí es así. algo así, pero este es un método de adivinación o una herramienta celestial, porque hay terrenales, ¿no? Hay métodos de adivinación terrenal que son esos. Tanto el cauri o el caracol para los olorizas, malmente son llamados santeros, son terrenales, son métodos de adivinación terrenales. Y eso tiene que ver directamente con Olodumare. Entonces, ¿por qué? Porque se dice que Orúmila es la divinidad que estuvo cuando cada persona escogió su destino. Son métodos de adivinación celestiales. Oye, acabas de decir algo muy importante, la santería, Ujú. el nombre. ¿No tiene nada que ver? ¿O sí está bien dicho, está mal dicho? ¿Qué es la santería o lo que le llaman la religión? O sea, a ver, Ujú. explícame eso. Fíjate que las cosas religiosas o de culto es de quien las quiera ver mal. Si yo le llamo santería a alguien que esté iniciado, va a saber a qué me estoy refiriendo. Pero si él me quiere juzgar, va a decir, no, no santería, es regla de ocha, ¿no? ¿Pero hay Y diferencia? no, O sea, ¿sí está bien dicho la santería? todo depende quién lo quiera juzgar. O sea, yo creo que ahí no hay como una falta de respeto. No es una falta de respeto. Le llamaron santería porque se adoraban santos. Y se adoraban santos católicos, no directamente, ¿no? Ujú. Yo creo Sí, este que sincretismo del en que el sincretismo hablábamos. religioso, Ujú. eh, los esclavos fingían adorar santos católicos, porque si no, pues los dueños los masacraban, ¿no? ¿Era Ellos mal visto? era, pues era, ¿Penado? sí, sí, estoy hablando en el tiempo de la conquista, donde el Ujú. tráfico de esclavos, el que un esclavo adorara a sus creencias, pues era visto como algo malo, algo diabólico, y era motivo incluso hasta de desvivirlos, ¿no? Ok. Entonces, pues Un poco como la la guerra cristera. Inquisición, sí, algo así. Ellos fueron inteligentes y, Ajá. y bien tuvieron hacer ese sincretismo, no hay un documento que te lo diga así tal cual, Ujú. pero yo creo que algo así pasaba, ¿no? Ponían
un santo católico, y en unas jícaras que son de güira, los ahora secretos, que ya casi no hay nada secreto, atrás o a un lado de los santos católicos, y ellos hacían como que le rezaban, ¿no? Y entonces, pues tenían a todos contentos. Ok. A lo mejor si eran sorprendidos no tenían una Pero entonces represión, ¿no? es lo mismo. Sí, a mi parecer y a mi punto de Ajá. vista, pues sí es lo mismo. No tiene nada que ver, como te explicaba hace un rato, ¿no? Shango con Santa Bárbara, la Virgen de la Caridad del Cobre con Ochun, Yemayá con la Virgen de Regla, pero fue algo necesario. Por qué crees que el decir que es santero está mal visto ante la sociedad? O sea, mucha gente te hablaba hace Ajá. rato que yo acabo de ver en televisión que sacaron a la luz que fulanito de tal, no quiero dar nombres porque pues, no Sí, los sí. conozco, fulanita de tal y que sutanito y que bla, bla, bla son santeros. ¿Por qué crees que está mal visto? ¿Hay algo malo o por qué la gente, la Mm, mm. sociedad lo ve mal? Es lo que te digo, es que todo eso depende de quién lo juzga. Porque puede ser algún extremista religioso en cualquier sentido, en cualquier creencia. Como dices, no quiero mencionar las diferentes porque Ujú, hay muchas religiones, ¿no? Y entonces todas te dicen que todas están equivocadas, ¿no? ujú. Y que ellos son la La verdad buena. absoluta. Ujú, Entonces, por eso es que eh, no somos bien vistos ante los ojos de mucha gente. Pero si no tengo mal el dato, en el 2005 la UNESCO reconoció a la AIFA o a la religión Yoruba como patrimonio intangible de la humanidad. Incluso el representante en ese momento mayor que había en la religión tradicional, si no mal recuerdo, es el doctor Juan de Abímbola, estuvo ahí dando unas palabras al Papa. Entonces, esto ya trascendió, esto ha trascendido. está como unida el catolicismo No, no. Pero se reconoció como una religión aparte. ¿El catolicismo la reconoció? Sí, porque la recibieron en el Vaticano, hay videos de eso, en el 2005, o sea, ya tiene muchísimos años. ¿Qué fue con qué papa era? Eh, Benedicto. Benedicto, sí, si no mal recuerdo, Benedicto. Ajá. No, la religión católica no la reconoce, como parte de ella. Sin embargo, la sede mayor, que es el Vaticano, tuvo cabida, Ujú, y fueron los líderes religiosos de muchas religiones, y ahí, este señor, que es el representante a nivel mundial, vamos a llamarle el equivalente al Papa. o sea, si tienen uno. Sí, claro. Y él, por ejemplo, él cómo lo eligen o cómo Es, es es, permanente igual como en el sí, mira, catolicismo. en la vertiente tradicional africana, sí van escogiendo, van heredando, porque los linajes, te digo, no se pierden. Entonces, ellos no pierden su linaje. O sea, es por herencia, o sea, Conocimiento, por elección, vamos a llamarle así, sí es como el cónclave y todo eso, entre ajá, ellos mismos sí, sí, se sí, van sí, sí, van eligiendo. sustituyendo, claro. Ok. ¿Y hay Entonces, una sede? no tengo idea si haya una sede como tal. Debe de haberla, pero te voy a decir qué es lo que pasa no quiero hablar mal de la parte tradicional, Ujú, porque bueno, yo soy afrocubano, que sí tiene sus diferencias. Al final adoramos a las mismas divinidades, pero la práctica es un poco variable. Tienen muchas sedes, tienen muchos linajes. ujú, Algunos creen en ciertas cosas que otros no. ujú. ¿No Y hay unión? O sea, a ver, por ejemplo, en el ajá. catolicismo, Sí, pues, sí. en teoría El están catolicismo unidos, está ¿no? más organizado. Ajá, bueno, Sí, sabemos que, o al sí, menos yo lo digo personalmente, y aquí lo he dicho muchas veces, que se me hace la sacadera de dinero más grande de la historia, sin ¿no? duda. La mercadotecnia más chingona que pueda Sí, claro. existir. A mí el catolicismo, de ese sí lo puedo decir porque lo Lo conozco y porque conoces, lo he claro. vivido, es una mierda. Yo sí lo digo, de las demás religiones, absolutamente fuera del catolicismo, no puedo opinar porque Claro. no las he vivido, pero que están muy bien organizados, que traen una secuencia Los muy mormones cabrona, son muy, muy organizados. también. Sí, Ellos, sí. por ejemplo, se ayudan mucho, Sí, ¿no? claro. Los Sí. mormones, he conocido gente mormona y se ayudan mucho. No puedo Tristemente, opinar de ellos, pero por ejemplo, en el caso de su religión, ¿también hay esa unión? no. No, fíjate que tristemente, ni en la tradicional indígena yoruba, ni en la afrocubana. ¿Por qué?
Yo creo que ha hecho falta, cuando menos en el afrocubano ha hecho falta un líder real. Hubo una asociación aquí en México muy buena y muy famosa, que era quien determinaba, ¿no? En un momento dado. Murieron sus dirigentes y se acabó la sociedad. Ujú. Y la verdad es que los que fueron quedando al frente cada vez fueron menos brillantes. Entonces, pues se perdió. Oye, a ver, Murieron los líderes que eran los que realmente tenían el conocimiento, tenían el carisma, tenían el valor para enfrentar a un México de los años 90, ok. 80. Pues reciente. Sí, pero Sí. no tan Sí, reciente. bueno, pero no estamos hablando de los 30, 40, vaya. O sea, sí, pero no estaban como sociedad. Me refiero a los 80, 90, donde el catolicismo era muy fuerte. Ujú. Y entonces crear una sociedad religiosa fuera con creencias nuevas, entre comillas, ¿no? Y tener éxito era difícil. Y este señor lo logró. Creo que iba bastante bien. Sin embargo, bueno, la parte humana, esa no nos garantiza nada, ¿no? Claro. Seguimos cometiendo errores, seguimos teniendo amigos, enemigos y muchas cosas. Sin embargo, creo que en la actualidad, si no puede haber una unión, si nos unimos, por ejemplo, para manifestarnos, ¿no? En contra de una persecución religiosa que hubo hace un par de meses, incluso me atrevería a decir un año más o menos, donde la religión fue muy perseguida por el maltrato animal y ese tipo de Ujú. cosas. Pero yo creo que no se reunió ni un 20% de lo que realmente representa la religión. ¿Por qué hay una desunión entre religiosos? Yo creo que es por el ego del decir yo. Hace muchos años conocí a un religioso ya, de un señor de edad, y me refiero con mucha experiencia, y me decía textualmente, esta religión es de los chingones y de los pendejos. Yo no lo entendí, y le digo, "Ah, explícame, ¿no? Sí, pues yo soy chingón y tú eres pendejo". Y no me hizo mucha gracia, ¿no? Porque Ujú. tampoco lo entendía. Y fui a hacer lo que estaba haciendo y me dijo, no te enojes, ¿quieres que te explique? Y caí, ¿no? Y le digo, sí, es bien simple, la religión de los chingones y los pendejos. Y yo pues quedé igual, ¿no? Sí, yo soy chingón y tú eres pendejo. Ya la tercera vez estuve a punto de decirle, también mandarlo a la fregada, ¿no? Y me dice, no, mira, la cuestión es que todo el que practica en su casa o en su comunidad religiosa es chingón y desacredita el trabajo de los demás. Por eso es que, ay, él es tonto. Ok. Entonces, nos dedicamos a desacreditar el trabajo de la demás gente. Y hablábamos del señalatontos, ¿no? Hace un Ujú. rato, ¿no? Para la gente que no practica religión, aunque sean religiosos, porque también eso es posible y se da mucho, es bien fácil criticar desde una red social, Claro. cuando tú no estás expuesto a cometer un error, ¿no? Cuando tú no has tenido un comportamiento religioso inadecuado por falta de preparación, ¿no? Y entonces cometes un error y te crucifican. Ok. Hoy, más con las redes sociales. Sí, claro. Ahorita vamos a ir a ese tema de las redes sociales, pero antes me gustaría que me dijeras algo. Tú platicabas ahorita de los animales. ¿Por qué utilizan animales? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué utilizarlos? Y es algo por lo que los perseguían o los persiguen mucho, ¿no? Platícame esa Sí, parte. mira, para nosotros poder consagrar o energetizar algún icono, se ocupan varios elementos. ¿Qué es consagrar un icono? Preparar, en el caso, tú conoces un Eleguá, conoces un Ujú. Eshu, conoces a lo mejor los guerreros, ¿no? Ujú. Entonces, para nosotros poderlos consagrar o darle esa energía, se Ok. ocupan ciertos elementos, ¿no? Que tiene que ver con el reino mineral, con el reino vegetal, con el reino espiritual y con el reino animal. Y en el reino animal se ocupa la hemoglobina, que es quien le da la fuerza a todo lo demás mencionado. Entonces, mediante rezos, invocaciones, súplicas, eh, es por el cual uno puede consagrar esos iconos. Y vaya, a lo mejor no es muy entendible, pero son las palabras que encuentro para más o menos para la gente que te sigue y nosotros entenderlo. Es como se activa algo inanimado. Ujú. Entonces, previo a todos los elementos que ya te mencioné, ¿no? Lleva muchas cosas. Eh, pero se ocupa en todo.
¿Y de qué depende la raza? O, por ejemplo, he escuchado que son gallos, pollos, Ajá. aves, chivas. O sea, que tiene que Si, ver uno con otro. si lo analizas, en la gran mayoría de los casos se ocupan animales prolíferos, gallos, ratas, peces, eh, De peces no sabía. chivos o cabras, carneros. Es lo que más se usa. Ujú. Por lo regular, no se ocupan animales. Es más, yo me atrevería a decir que no se ocupan animales en peligro de extinción. En ninguna historia te dice darle un elefante a tal divinidad o Ujú, darle un león a tal divinidad, porque eso no es algo que te sirva para obtener algo. Vuelvo al punto, el fanatismo religioso ujú. te lleva a cometer esos errores. Y entonces pensar que ¿De qué? ¿De si pedir animales exóticos, exóticos? sí, claro. Ujú. Yo doy más, recibo más. Pero eso no, ¿Y eso porque lo hacen por sacar dinero? ¿Porque no es verdad? O... por sacar dinero. Realmente es triste, ¿no? Es Ujú, triste, pero eh, si tú te compras una idea, matar un pollo no es tan difícil, ¿no? Pero si te digo, vamos a claro. matar un león, lleva un, No, bueno, un, un proceso sí. totalmente diferente y mucho más complicado. Y a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor por matar un pollo tú vas a pagar 2 pesos, por pagar un león vas a pagar 200. ¿Y eso tiene que ver? Las Eh, cantidades que se pagan. O sea, sí, entiendo que es por la dimensión del sí, animal, ¿no? sí, no, pero Eso es aparte por la evidente. metodología que, Ok. que puede conllevar. Pero, por ejemplo, las personas que cobran mucho dinero por eso, digo, yo no sé cuánto Ajá, cobres, no, sí. no lo digo por ti, No, pero no, pues yo he no, escuchado de sí, gente que paga muchísimo dinero y la santería tiene esa fama, ¿no? De que si ajá, vas con los santeros te vas a gastar muchísimo dinero que vas a, en teoría, a recuperar. ¿Es ajá. así? No, no, fíjate que todo el mundo tiene esa idea de que la religión es cara. Y sin duda te puedo decir, no es que sea cara, es que en el momento que tú llegas al pie de Ifá o al pie de la Ocha, pues llegas mal. Entonces, así te digan una cantidad medianamente posible, para ti es imposible. ¿Por qué? Porque estás mal. Pero ya cuando tú empiezas a obtener esos beneficios, es que fíjate que la riqueza en los seres humanos está mal orientada, ¿no? Todos creemos que tener riqueza es tener dinero y Ujú. postura, ¿no? Pero realmente no. Cuando uno se da cuenta que la riqueza no es el dinero, te das cuenta que la religión entonces no es tan cara. Es que ahorita me hablabas de que llegas mal y que puede ser caro. Esa es la cuestión económica, pero ¿y la Sí, cuestión de salud? a eso iba. Te das cuenta que hay cosas más importantes, ¿no? De que el dinero, la Ujú. salud, la familia, el entorno. Cómo estás viviendo un entorno, ¿no? Cómo estás tú haciendo que sea posible cosas o que sean imposibles, poniendo mal tu entorno o poniéndolo bien. Ahí es donde tú dices, bueno, va a valer la pena. Pero ¿qué pasa? La gente no, o la gran mayoría de personas no se paran a pensar, yo ocupo tener salud porque si no voy a ser el güey más rico del panteón. O sea, de nada me va a Claro. servir sacarme la lotería, ¿no? Y eso, tristemente, no vende. El que yo te diga, no, o sea, tú no ocupas dinero, tienes un empleo, te va bien, pero oye, ¿cómo estás en esto? ¿Cómo estás en lo otro? Tienes que modificar esto. No, yo quiero tener a la mujer más linda de las redes sociales Ujú. y vivir como el güey más millonario de las redes ¿Y sociales. se puede eso? No, no. Mira, hay, Digo, porque si es así, pues dime, yo lo haría, de cuánto estamos hablando, ¿no? claro. No, pero eso sí vende, o la ilusión Claro. vende, ¿no? Yo te digo, ¿sabes qué? Esto no lo abras nunca, ¿eh? Te lo voy a consagrar, tú lo vas esto tiene adentro secretos y te lo voy a vender en X cantidad de dinero, pero vas a tener mujeres, te va a crecer El el chilaquil. chiltepín Ujú. y, ¿Allá me lo y viste o qué? güey, te conozco de toda la vida. Entonces, la gente lo compra. Por eso es que los estafadores de medianoche tienen Platícame de eso, de los estafadores de las de redes sociales. Fíjate que yo he estado en una postura que yo no sabía, porque pues terminas cansado de trabajar y tratas de conservar un poco las buenas costumbres de dormir temprano para levantarte temprano y empezar tu día, ¿no? Pero en algún momento alguien me dijo, güey,
ve ese cabrón, está cagadísimo. Y lo veo, ¿no? Y me dio risa, ¿no? Y ahí empecé yo también, ¿no? Y después de un rato de estar viendo, me concienticé. Pagan 1,500 pesos por unas velas, que no les van a servir de nada. Yo tuve un negocio de velas, productos esotéricos y cosas religiosas. Y llegaban las personas y me decían, oiga, ¿y este spray funciona? Eso lo hice como experimento. Yo, no, lo que le va a funcionar es que usted, ejemplo, ¿no? Porque lo hice alguna vez, que usted reciba su ceremonia de collares o que se haga un registro y le demos a lo mejor un pollo leguá. Bueno, deme 3 sprays. Y yo, bueno, al final del día, yo tenía que pagar una renta. Y yo le vendía lo que me pedían. Porque era un comercio. Lo que yo tenía era un negocio ahí, vendía cosas Y esotéricas. ellos venden esas Sí, cosas. sí, tú ves cómo sacan su spray. Va, y te las envían, ¿eh? Pinches velas de 200 pesos. ¿Qué les prometen? Lo que, honestamente yo no los he visto ahorita porque me están No, diciendo cómo sí. funciona. Y te hacen ¿Así? Sí, pues, o te hacen la pregunta, ¿no? en el Oye, live, bueno, yo creo que preguntan. O sea, es como una ajá, consulta en línea. ajá, pero una consulta de 3 segundos. Ajá. Así oye, ¿tú ves que mi ex va a regresar conmigo? Y a ver, mándame tu nombre completo, pa. Y ahí es donde yo Por la fecha. por la fecha de nacimiento y tu nombre. No, mijo, esto no va a funcionar. Ya no va a regresar. O sí, pero tienes que tener más atención con ella. Y así se la pasan. Pero tienen un secretario o un manager o alguien que les sí, güey, pero deposítame 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Pero ¿sabes cuántos güeyes atienden así? Claro, chingo de 100 gente. por noche. Y no es el que podría interpretarse, ¿no? Es que se está yendo el dinero. No, no es el dinero, es que están engañando a la gente. La necesidad, la fe, sobre todo los problemas, no se los solucionan y rápido. Y la gente, tú los ves diario, diario. Oye, es que voy a hacerte, prepararte esta vela y prepararte esta otra. Esos son los que evidentemente le hacen mala fama a la religión. A todo. Entonces, no es que yo esté en contra de ellos, porque al final del día están buscando, ¿no? Su beneficio personal. Económico, claro. No lo aplaudo, pero Simplemente no digo, estás de acuerdo, claro. no estoy de acuerdo. Porque es una cuestión religiosa, no es jugar con la Exacto, gente. exactamente. Es el punto, ¿no? Que juegan con las personas. Y cuando llegan contigo y tú les dices, ¿sabes qué? Es un ejemplo, ¿no? Aquí Fame dice que tu gran problema es que siempre has sido una persona desconsiderada con tu mujer, ¿no? A lo mejor vamos a darle un pollo a Eshu, ¿no? Es algo que es muy habitual. Y le dices, güey, ya no maltrates a tu mujer, deja de tomar y te va a ir bastante bien. El güey, eso es gratis. Ujú. No, van y compran sus velas para que la vieja sea feliz o ¿Creen, para que él sea feliz. creen que es magia? Sí, Normalmente, sí. ¿qué tanta necesidad, o contigo en tus consultas, si quieres, vamos ahorita abordando un poco esos temas, ¿con qué necesidad llega la gente de creer contigo que pudieras tú aprovecharte, ¿no? O sea, porque bueno, al menos yo me imagino, ¿no? Que pues, es que quiero que me curen o que me vaya bien económicamente, vámonos, algo lo Es lo, básico, la fíjate que lana, todo el ¿no? mundo piensa que la gente llega al pie o con uno por dinero. Yo creo que ese sería como la segunda parte. La primera te llegan por amor. Ok. Sí, o obsesión más que amor, ¿no? Quiero que mi ex, o que mi novia, o que mi novio, yo creo que son más las mujeres que los hombres. Quieren al novio, se obsesionan más fuerte. Y lo que yo te decía hace un rato, ¿no? De que se pierde la inteligencia, ¿no? Por vivir emocional. Entonces, si hay rituales, hay cosas por las cuales puedes alinear tu mentalidad con tus emociones. ¿Cómo? A ver, ¿qué les dices tú? ¿Que No, sí se bueno, puede hacer o que no se puede hacer? O no. sea, si llega una, dice, oye, quiero regresar con mi ex, o sea, ¿sí sirve para eso? O sea, a Todo, ver, técnicamente tú lo podrías hacer, sí. más allá de que esté bien o mal, Ajá, sí, o sí, eso, o olvidemos la la moral. moral, Sí, todo eso, que sí, es muy subjetiva, sí, sí, la moral claro. es totalmente personal. Ujú, eh, ¿Sí lo podrías hacer? sí. ¿Cómo se hace eso? Es un poco complicado de explicar, pero hay, Ujú. hay condiciones donde los seres humanos somos más vulnerables. Vuelvo al punto, a las emociones, ¿no? Y es donde tú, si una bendición te puede llegar desde lejos, ¿no?
cuando eras niño, y te decía, que Dios te acompañe, tú te ibas bien feliz, ¿no? Ujú, Bueno, una maldición o un trabajo de esos también te llega a larga distancia. ujú. Eso ¿Y es cómo le llega a la persona? O sea, ¿qué es? ¿Por hay hay nombres, hay diferentes fotos? hay diferentes formas, hay muchísimas. Algunas son tradicionales de las viejitas de nuestras abuelas de antes, Mm. otras son un poco más actuales, otras son de otros países, otras de otras creencias, pero eso existe. Pero ¿cómo entonces, cómo va evolucionando? ¿Te refieres a Tan algo actual? O sea, tan ¿qué, solo, qué mira, cambió? te puedo poner un ejemplo, ¿no? Como la hierba esta que se llama toloache. Ujú, Bueno, eso no es que te enamores de las personas, sino que tiene un nivel de toxicidad que te va matando las neuronas. De alguna manera, tu voluntad es más débil. Y entonces ya el manejo aceptas. de la Sí, persona, ¿no? sí, ya manejas un bobo. Ujú, Ya no es la misma persona porque ya le rompiste la madre en las neuronas. ujú. Pero, ya lo tienes. Y ese es el capricho que al final yo siempre les digo, en el pecado llevan la penitencia, ¿eh? Porque ¿para qué vas a querer un cabrón o a una persona que te está maltratando, que no te da tu lugar, que te engaña? Pero yo lo amo, te dice. A ver, ¿y en tu moral, en tu ética, lo haces o no lo No, haces? no, realmente, y no es ni por moral ni por ética. No me gustaría que alguien llegara y me dijera, güey, es que ya quiero que me lo quites. ¿Sí me entiendes? Mm. Entonces, la única vez que estuve muy tentado a hacerlo, ¿Fue cuando te pedí que me enamoraras a Galilea Montijo? a Kareli Ruiz. No, fíjate que una chica la vi bastante desesperada y yo dije, bueno, le voy a aventar la voy a espantar. Y le dije una cantidad muy grande, ¿no? Y me dijo, ¿será que te puedo dejar la mitad ahorita y la otra mitad cuando hagamos el trabajo? Y le digo, no, o sea, me sorprendió. Eso es de lo que yo te voy a cobrar, tú tienes que traer. Y le hice una lista interminable Ujú. de animales, ¿no? Igual, casi un tanto igual de dinero. Ok. Yo dije, no, no. O sea, estaba fuera de sí. O sea, caro, Obsesionada. caro, caro, caro. Con lo que te compras un buen carro. No inventes. ¿Esa vez te tentó? A ver, Sí, todos somos seres sí, humanos y sí, somos sí, sí, terrenales y al final sí. de cuentas, por muy elevado que estés, y eso te lo digo sin ofender porque acabo de ver una historia en la que unos budistas, justamente que hablamos de los monjes, no Ujú. sé si viste eso, No. les acaban de encontrar, bueno, una mujer que estuvo con muchos monjes, los estuvo extorsionando durante años porque tenía relaciones con ellos y les sacaba lana. Entonces, Es que es la parte humana. O sea, sí, claro, o sea, al somos final. humanos y cometemos errores y el que diga que está libre No, no, es un de la mentiroso. banalidad, No, eso no quiere decir que uno sea correcto en su totalidad. Simplemente es que sí te llega a tentar, claro. Porque el que te diga que no y eso es es la mentiroso. vez que más te han tentado. Yo creo que sí. ¿De cuánto estamos hablando? Dinos. Como ¿Cuál es tu 300,000 precio? pesos. ¿Cuál es tu precio? Como 300,000 pesos, más o menos. Y no es que yo no haya eh, pensado, ¿no? Pero te voy a explicar, hay algo que igual nadie les dice a los nuevos religiosos, la nueva generación de religiosos, tiktokeros, facebookeros, no les dicen que realmente te inicias en un culto, por ejemplo, de reyes, ¿no? Cuando estás en la ocha, ¿no? Es un culto de reyes. Y por eso es que te vistes de blanco. Bueno, es un culto muy bonito, Ujú. pero cuando tú ya dejas esa parte y te inicias en IFA, los que estamos metidos en esto de manera seria, sabemos que te inicias en los secretos del mendigo. Tiene un porqué. Te desprendes de todas las banalidades. Y pareciera que no, pero yo creo que de 10 religiosos, 8 sufren pérdidas en muchos sentidos, ¿no? Pero no es porque te castiguen, ¿no? Porque tú, no, ya me castigó. No, es que tienes que entender que hay cosas más importantes. Ojo, eso no quiere decir que sea como una ley, ¿no? Conozco religiosos, empresarios, abogados, doctores, cantantes, que les va de maravilla y no practican religión. Ellos están iniciados son religiosos, Ujú. tienen el título, las consagraciones, pero no trabajan religión. Ok, oye, regresando un poquito a lo que me decías de esta mujer, hablamos del karma y el dharma, ¿no? Ajá. ¿Qué hubiera pasado con ella si lo hubiera hecho?
o contigo, Ajá. porque me dices que pues, es una energía mala, es una energía negativa, no está bien Mira, hacerlo. con ella hubiera pasado que ese cabrón la iba a seguir maltratando, la iba a seguir engañando, le iba a golpear, no le iba a valorar. Y eso ya con un apego. O sea, no es lo mismo que a lo mejor te vea cada cierto tiempo, te tenga un trato medianamente mal, a que ya esté todo el tiempo ahí pateando. Te va a llegar el momento de que yo creo que te vas a fastidiar y vas a decir, no, ya Pero estuvo, entonces ¿no? eso no es funcional, o sea, ella te está No, pidiendo que esté con él, pero entonces no es que se enamore, mm, o mm. sea, que logres enamorar a una persona para retenerla. Pero son personas que hacen falta o carecen de cierta raciocinio, ¿no? Ajá. Porque tú y yo que estamos medianamente cuerdos, Bueno, no tú. podríamos estar. No, no, yo No, güey. no creo que puedan decir eso de mí. Yo sí No, pero estoy no medio. podríamos estar con alguien que nos maltrate de esa Claro. manera. O sea, a lo mejor un malentendido, un mal momento, todo lo vamos a tener, ¿no? Ujú. Algo, vamos a llamarle así, permisible, ¿no? Pero cuando ya es constante y te obsesionas a eso, tiene un nombre, ¿no? Un trastorno. Mm. Eso iba a tener con ella, ¿no? En el caso mío, al menos en la tierra, no vamos a tener ningún cobro, ¿no? ¿Y después? Exacto. Ahí es donde vamos a tener que ¿Qué hay, rendir. qué hay más allá, Isra? Mira, nosotros no vemos la religión como la gran mayoría, ¿no? Que hay un cielo, un infierno, ese tipo de cosas. No, nosotros trascendemos. Vamos a la tierra de los muertos y ahí somos venerados o olvidados. No hay más. O sea, ahí no hay una divinidad encargada de someterte y castigarte por todos los pecados cometidos, no. Te decía yo hace un rato y te hablaba de la mente y de la cabeza, ¿no? Que es conocido como Ori. Ujú. Entonces, Ori es quien guía tu camino, ¿no? Y entonces, de acuerdo a cómo tú tengas ese Ori apaciguado, alineado, es como vas a vivir. Y no te va a importar morirte, porque en la tradición veneramos o festejamos el nacimiento, pero también festejamos cuando alguien se muere. Ya, Ujú. ya de cierta manera no está viviendo las cosas que estamos viviendo en la actualidad. Claro. Y en otras regiones, pues pasa algo similar. Sí, y sobre todo en la cultura mexicana tenemos muy arraigado Lo de los el muertos, venerar a los a muertos, la pero muerte. desde muchísimos años. Ajá. Entonces, esto no es nuevo. Sin embargo, los mismos que quitaron a los mexicas son los mismos que nos quieren ver mal, ¿no? Pero a su vez, irónicamente, yo tengo ahijados que son padres de la iglesia. Platícame eso. Me Fíjate que, decías, fíjate que es algo, un o tema sea, bien curioso. sacerdotes católicos van Sacerdotes contigo. católicos, sí, sí. ¿A qué va un sacerdote católico contigo? Es muy buena tu pregunta. Cuando un sacerdote se hace viejo o tiene algún padecimiento, lo cambian por el del seminario, el que ya está más preparado, un joven. Este sacerdote me contacta por medio de su secretaria que ella y sus hijas van conmigo. Y me dices que sabe que anda muy mal el padre. Necesita que le hagan algo. A lo mejor tú vas a decir, no, eso no puede ser cierto, ¿no? Obviamente llega sin su sotana, vestido normal. Tú lo ves en la calle Un y dice, civil. sí, el señor venía de su trabajo, ¿no? Le hago No, bueno, si adivinación. vienes, bueno, perdón. No, 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 no. no, no. La Sí, captaste, güey. ¿verdad? Pero no, hago la adivinación y sí, es que la ¿Con brujería, esto? ajá, Ujú. la brujería no es necesariamente lo que nosotros tenemos en la mente, ¿no? Que tener ahí como está Melinda Linda, ¿no? Ujú, el Su caso. caso y Ujú, estarle ahí moviendo al claro. caldero Ujú, con los ojos de rana y todo eso, ¿no? La brujería es una energía enviada con un propósito a alguien. Lo que te decía, ¿no? Una maldición tiene un propósito. Lo mismo que una bendición tiene un propósito. La brujería igual. Entonces, estos tipos sí querían ya dejarlo fuera de la o sea, iglesia, otros padres le estaban haciendo brujería. pero no como tal yendo a un lugar a eso. O sea, simplemente tirándole. Mala Lo que era, vibra. ajá, malas energías, mal pedo, hablando mal de él, porque cada cierto tiempo, no sé cómo se diga, pero las iglesias de las zonas se juntan, haz de cuenta, hacen como una reunión para Ujú, compartir, para ir viendo la causa de por qué se está perdiendo feligreses, el hacer ciertos movimientos como en la antigüedad las ujú, kermeses, pues para tener a la comunidad, vamos a llamarlo contentas ujú. y resolviendo, ¿no? Entonces se ponen a debatir, a ver cómo está pero llegaba el momento en que el señor ya era obsoleto, ¿no? Pues ya eran casi Claro. todos jóvenes.
Entonces empezaron a delegarlo. Y sí lo empezaban sí querían ya jubilarlo. Y entonces, no sé, tienen una especie como de casa de retiro, donde pues ya no tienen ningún beneficio ni económico ni nada. O sea, ya los olvidan, los tiran. Ujú. Y Como la casa del actor, ¿no? algo así, como la casa del actor, no digas más. Y tuve la necesidad de ahí hacerle ahí una limpia para que él tuviera un astral más, llamémoslo fresco, más positivo. Y no lo corrieron, no lo quitaron, sigue ahí. ¿Es en serio? Es en serio. Y el que o sea, a ver, tu encuentro con él, No, él como religioso, o sea, qué te decía? Porque evidentemente, bueno, él cree en Cristo, que no le en dijera a nadie. Jesús. No, no es cierto. No, sí te lo dijo, ¿ah? No, bueno, está implícito, ¿no? Uno no debería eso es pura ¿Ética? ética, Ujú. el no revelar, ¿no? Los secretos que tú ves en una consulta y ese tipo de cosas. Te digo, a lo mejor te puedo decir, mira, yo tuve una hijada o un ahijado de esto y esto, Sí, pero sin no te voy a decir decir quién nombres, es, ¿no? claro. Porque por ética, sí, políticos, diferentes ¿Te han personajes de tocado la vida. Sí, políticos? sí, claro. ¿Cómo ayudas a un político? A ver, o sea, ¿tú eres el culpable de que el país esté así como, No, o no, son políticos? no, Porque fíjate no hay que políticos buenos. no. Conozco uno mediano. Este, Ay, medio metro. medio metro. Saludos. Pero sí influye. Fíjate que en estas últimas campañas tuve la oportunidad de interactuar con dos personas que salieron victoriosas. ¿Qué Y haces ahí? O sea, se acercan se contigo y ¿qué te acercan a hacer piden? una adivinación. Mira, ellos quieren ganar. Tú les dices, ¿sabes qué? Lo único que puedo hacer es esto, ¿no? A lo mejor en el momento dado, pues obviamente tienen trabas en el camino porque hay más personas compitiendo por el Ujú. mismo puesto, incluso de su propio partido, ¿no? Y entonces, ¿qué ocupas? No sé si algún día, sí, sí, obviamente sí, porque conozco tu vida, has convivido con artistas y no percibes que esa gente tiene una vibra especial. Ujú, Hay gente que no vibra, pero para nada. ujú. Y entonces es lo que tú haces, limpiar un poco ese tipo de energía, O sea, tú lo que haces es hacerlos brillar. un poco. No les haces otra cosa como de Mm, que, a ver, para Lo alejar demás, lo este. demás, la verdad, es la confianza que ellos mismos tienen. Y bueno, ya en el caso de la política mexicana, pues todo lo que hacen por abajo, ¿no? Los acuerdos. Dicen que hay muchos políticos de alto nivel, Ajá, presidentes y eso, que están entre sí. la masonería, Ujú, sí, la espiritualidad, espiritistas. Históricamente tenemos pues, sí, muchos, sí, Francisco sí, claro. Madero, masón, Benito espiritista, Juárez, Benito Juárez. sí. Ahorita actualmente, tú ¿de quién sabes? Bueno, Que están hubo, dentro de la religión. pues hay más medianos que de las altas esferas, ¿eh? Ujú, Sí, hay muchos diputados, muchos. Por eso es que cuando uno va a manifestarse va a esas cámaras, ¿no? Oye, claro. cómo eres incoherente? Tú apruebas una ley donde tú estás. Pero eso es el juego sucio de lo que se dieron cuenta los adversarios que dicen, oye, estos güeyes están yendo Por con eso esos los quieren carnales. atacar también. Exacto. Vamos a quitarle vamos a llamarle así su fuente O de sea, entonces, poder, ¿no? Pero no. esta persecución que había era más política que Sí, realmente que sí, quisieran hacer sí, algo sí, para porque esto dañar. no es nuevo. Esto no es nuevo. O sea, mira, te voy a decir, si atacan o si acabaran con el culto a la religión Yoruba o al panteón Yoruba, ¿sabes cuánto dinero se maneja tan solo por la venta de animales, la venta de hierbas? Muchísimo dinero. Son familias, o sea, miles de personas que se benefician. Hablando que no son religiosos. Indirectos, ¿no? Indirectos, sí. Porque hay importadores, exportadores de productos, ¿De dónde no traen esos solo productos? O sea, porque no son. África, de Cuba. ¿Qué traen de África? eh, Digo, porque los animales es sí, evidente que aquí. son de aquí. Pero, por De ejemplo, ¿qué África, hierbas traen de de allá? África pueden llegar a traer muchos madera, pueden traer telas, pueden traer semillas, incluso animales ya procesados. Muchas cosas no terminaríamos. Y de Cuba principalmente maderas. Hablábamos hace un rato de los palos, ¿no? Ujú. Sí, la Palos, marca por eso es Palo este, Mayombe, ¿no? sí, animales que no se dan aquí, se dan en el trópico. ¿Y Son eso es varias. legal? Sí, porque están regulados Por eh, eso, por eso puede ser caro algunas cosas. algunas cosas. Y a veces son más caros porque son ilegales. O sea, sí manejan cosas Sí, así. sí, sí, porque no tienen no ilegales de que sean en peligro de extinción, de hecho son hasta plagas, pero no tienen un registro sanitario, Ok. entonces
pues no, legalmente no pueden entrar a un país. Ahí puede haber ese problema. Ahora, hablando del tema de animales, que es más local, o sea, hay quien se dedica a la crianza de pollos Ujú. Justo para la para, religión. pues es para consumo humano al final del Ah, día, bueno. ¿no? Ajá. O sea, imagínate, es un número aproximado, no tengo un dato exacto, pero ¿qué te gusta que vendan en el mercado de Sonora? ¿5,000 pollos? No sé cuánto, pero sí, ahí se da mucho eso. 100 cabezas de, de ganado Bu- caprino, ¿no? Las cabras. Ajá. Unos 100 carneros. Eso, O si no es que tal vez un poco más. eso a la semana, al mes. Diario. Wow. Ahora es el productor del alimento de esos animales. Sí, es la cadena, ¿no? Sí, es una cadenita, es una Oye, cadenita. ¿de qué depende un trabajo tuyo que traigan, ahorita que decías hierbas de África, Ujú. como qué tendría de especial una hierba de allá a una de aquí como para poder N- hacer un trabajo? ¿Cuál sería No la hay, diferencia? no hay. O sea, es que ¿O para qué sirve una de allá? principalmente para medicina. Bueno, ellos le llaman medicina y creo que está bien aplicado. Hay hierbas que tú procesas y pueden entrar en tu piel. Puedes tú llegar a fabricar, se llaman hinches o amuleto, Ok. algo energético que no hay aquí, no se dan eh, en Latinoamérica. O sea, Entonces sí son. o sea, tú podrías encargar algo así para Ajá. que... ¿Y eso es caro? Ahora ya no, porque precisamente, ¿no? Se dio un boom y todo el mundo empezó a traer muchas cosas. Hay 2, 3, 4 distribuidores que sabes que lo que tú le estás pidiendo o lo que tú le estás comprando es lo que es. Ah, porque también hay Ah, charlatanes de sí, eso. hay clones, ¿no? Neta. Sí, 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 ¿Y sí. cómo identificas tú uno? O sea, eso En es con base al base al en estudio. base a la experiencia y el estudio, claro. Porque si tú llegas y vas con la hierbera y dame tal, 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 ella te va a estar echando y tú no tienes idea de lo que es, Sí, tú no claro. sabes si te lo Sí, claro. entonces, tú por eso te decía en un Es fácil, principio, ¿no? ¿no? Parece fácil. No, me refiero a engañar a No, alguien. muy fácil. Es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Eh, incluso a los que ya son clientes, incluso a los que ya creen saber, hemos estado en alguna ceremonia donde de repente, oye, güey, no te dieron tal hierba. ¿Cómo no? Sí, aquí está la lista y ahí está palomeado. Y ves, ¿no? Ejemplo, son 21 hierbas, 21 hierbas. Pues esto no es, güey, esto tampoco. Y entonces, pues ya mandaste a alguien que no tenía esa Claro. capacidad, ¿no? Y aparte, bueno, pues van a un lugar donde no tenías la confianza, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo llegar a decir, oye, me puedes surtir esta lista mientras voy a otro lado, ¿no? Yo sé que esa persona me va a dar pero lo que yo le pedí, pero ¿por qué? Porque a lo mejor ya llevo comprándole 6 años, 7 años, ¿no? Ujú, sí, claro, hay confianza. Ya. Entonces ya hay cierta confianza. Pero si llega el nuevo y dice, no, pues Fácil chamaquear. este güey no va a fijarse. Ahí Claro. está. Oye, regresando un poquito ahorita al tema de quienes te piden ayuda. Me decías también que los mañosos Ujú. se acercan a la religión. Platícame un poco de eso. Sí, ¿Cómo, cómo, cómo ayudar? ¿Por qué ayudar? ¿Qué te piden? ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? Volvemos a la cuestión de la moral, de la ética. En un momento tan complicado que está viviendo este país, ¿cómo ayudar a una persona? que no es merecedora, ¿no? Pero volvías tú a lo mismo, ¿no? Esa persona que no es merecedora también es padre, también es hijo, también es hermano, ¿no? ¿Pero qué te piden? Principalmente éxito, ¿no? No morir, no ser atrapados. Pero yo cuando tengo a alguien de ellos así enfrente, no les miento. Realmente les digo, no, O sea, han trabajado contigo. sí. Y esas cosas no se pueden hacer, ¿no? Porque a lo mejor hoy le va a ir bien, pero el día de mañana que tenga alguna repercusión, y si sale, me va a buscar. ¿Y para qué tienes esa intranquilidad? Un religioso no puede vivir intranquilo, no puede estar cuidándose, ¿no? Un religioso tiene que estar pleno, tiene que estar en su casa, fresco, estudiando, viviendo bien. Entonces, cuando tienes la necesidad de recibir a una persona de esas, lo que menos debes de hacer es mentirles, ¿no? ¿Qué buscan ellos? Pues el éxito en lo que están haciendo, sobre todo protección. Existen varios tipos de protecciones, pero al final ellos están expuestos tan duro que yo creo que no hay una protección eficaz al 100%. ¿Crees? Sí estoy seguro. Porque sí existen las protecciones como para que no te pasen las cosas negativas y todo, pero
Eso no quiere decir que pues tú te vas. Ejemplo, ¿no? Dicen que para no morir trágicamente, pues no te vas a atravesar la calle sin fijarte con los ojos cerrados, ¿no? Claro. Porque estás más expuesto. O sea, hay mucho tipo de, y sobre todo en la vertiente tradicional indígena africana, que es donde más venden ese tipo o consiguen ese tipo de amuletos. Yo creo que van dirigidos a un tipo de personas, no todos. O sea, sí se puede. Sí, pero imagínate, ellos manejan, que yo realmente también digo abiertamente, no creo, un amuleto donde dice que es antibalas, ¿no? Yo no creo. Digo, pues véndeselos a los güeyes que están en Israel, ¿no? Pero, ¿quién te lo va a comprar? Alguien que medianamente está expuesto a eso, ¿no? Y esa gente te dice, ah, pues véndemelo. A lo mejor vas y se lo revendes, ¿no? O haces la invocación correcta, pero ¿cómo tú le puedes garantizar a alguien que está dedicado a eso que no va a morir de una manera trágica? Es complicado. Tú no lo haces. No, 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 no. Por ética, por mi propio pellejo, porque no creo que sea lo mejor. Ujú. La verdad es que no pueda yo hacer, no, se les hago de adivinación, he atendido a ese tipo de personas, he atendido a su familia, pero lo único que les aconsejas es, pues, que eso tiene que terminar en algún momento y tienen que dedicarse a su familia, hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? Porque entiendo mucho que esto va de la cuestión energética y espiritual, ¿no? Así es, así es. Y entonces no hay un espíritu ni una energía. Es más, yo creo que no hay un profesionista que diga, yo quiero ser el peor. Entonces, si el espíritu tampoco creo que quiera, el razonamiento de la persona, yo quiero ser yo creo que cuando tú iniciaste en esto, en el podcast, no sé si hay alguien, es que no conozco mucho de este movimiento, pero yo creo que alguien o algo te inspiró, Claro, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un podcast bastante malo, no sé quién podría ser, pero no creo que tú digas, no, yo quiero ser peor que ese güey. claro, no. Queremos llegar a ser, ¿no? Y entonces yo hace un rato te hablaba de los religiosos que fundaron esa sociedad, y yo creo que el presidente y fundador de esa sociedad fue inspiración para muchos religiosos que, como yo, hoy estoy aquí. Y hoy está bueno, su hijo está haciendo en África una consagración afrocubana, algo que no se había visto y que está siendo muy criticado, pero yo creo que va a ser un parteaguas ¿Por qué? eso, porque todos los africanos han ido a consagrar a otros países y es el primer afrocubano que está consagrando en África. O sea, regresó a la raíz Ok. a hacer lo que supuestamente no está bien. Y lo están avalando. El muchacho trae conocimiento, el Ujú. muchacho trae filosofía. Sin duda alguna, tuvo buenas razones para convencer a los reyes de allá, a las personas, de permitirle hacer una iniciación diferente. Pero trae mucho conocimiento. Todo esto se va transformando. No es tan cuadrado como a veces uno cree. La religión no puede ser cuadrada. Y eso tiene que ver lo que hablábamos, ¿no? Hace unos segundos de las personas que dedican a la A la maña, ¿no? Andrés. Ajá. Entonces, ellos tienen que transformarse en un momento dado. Si no al 100, si no todos, unos cuantos, ¿no? Quien busca una redención, yo no soy quien para decirle que no. Claro. Entonces, pues si buscan ayuda, de alguna manera se las brindamos. Pero no es el hazme invisible porque quiero ir a desvivir a 300 cabrones, no. Ujú. No, la gente que te pide a gritos una ayuda enfocada en algo, quizás te está diciendo que quiero ayudar en otra forma, quiero salirme de aquí, Sí, güey, claro. Sí, ¿no? Quiero es salir. una forma, ¿no? De Sí, pedir ayuda. entonces ahí es donde tú entras, ¿no? Y por eso te digo, hay una transformación y entonces las cosas regresan, tienes un reinicio. Y por eso te puse de ejemplo a este amigo, ¿no? Ujú. Que está haciendo algo que nunca nadie se había atrevido. Y lo está haciendo y le está yendo de maravilla, creo, Ok, hasta el joya. momento. Hemos hablado de la parte económica, de la parte emocional, pero de la salud. Esto sirve para curarte, que yo creo que es algo que he escuchado mucho, no sé, que van con Ujú, ustedes para ujú. decirme, oye, cúrame de esto, sálvame de esto. Para la parte de salud, ¿qué rollo? Fíjate que yo soy la persona más escéptica, sobre todo en la cuestión física, ¿no?
hasta que mis divinidades me dieron una cachetada enorme. Tengo el caso bien particular de dos pequeñas. Primero llegó una, ¿no? Y me dijo, este, este, este amigo, ¿sabes qué? Que mi hija está muy mal. Ya la llevé al hospital militar, la llevé a tal lado, ¿no? Y me la desahuciaron. Y quieras o no, es un bebé, ¿no? Bueno, Ujú. no era un bebé, era como de unos 7 años, ¿no? Una niña pequeña. Y la verdad creo que ese es el momento que he tenido más miedo. Le tiré la cadena, bueno, así le Ujú. decimos nosotros, ¿no? Ujú. Te mentirían decirte le vi tal signo, le hice esto, ¿no? Y le hice un Evo, una limpia, por decirlo Ujú. así, ¿no? Bastante simple, muy, muy, muy simple. Créemelo, ¿eh? Que cuando se fue este muchacho con los ojos llorosos, pues preocupado por su hija, porque la llevó, me dejó más preocupado a mí. Cuando uno practica algo, tenemos cierta seguridad que va a ocurrir algo positivo. Pero cuando es la primera vez, no tienes nada de seguridad que va a ocurrir algo positivo. Estás experimentando, ¿no? Eso me pasó por primera vez. Curiosamente, al mismo ahijado le ocurre lo mismo con su segunda hija. Pero poco, o sea, como al mes, me dijo, carnal, me han desahuciado a las dos. Y ver un padre llorar por sus dos hijas es algo muy triste. Y tú no puedes aventurarte a decirle cualquier cosa que te salga de los ojos, Ujú. ¿no? La verdad, saqué un libro, después de consulté, pregunto, ¿con eso va a estar todo bien? Sí, yo con la plena confianza, pero con la preocupación también de decir, ¿y si no? ¿No? O sea, hay una parte ¿Existe que la duda? sí, sí Ujú. existe, porque nadie puede estar 100% seguro, a menos que ya tengas esa experiencia, pero te digo, yo no tenía. Bueno, regresa como a los 2 meses, me regaló un perro, me dijo, carnal, la verdad es que no sé cómo pagarte, ya no tienen nada. La verdad es que yo estaba que me zurraba, ¿no? De Ujú. que no, 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 no me la creía. Ujú. Curiosamente, después de 4 o 5 años, tiene otro bebé y empieza con problemas igual. Y entonces ahí sí, ya me la lleva, él también con esa fe, Ujú. y dije, no, güey, ya. O sea, médicamente todos me podrían decir, ¿no? Es que a lo mejor los papás no son compatibles y por eso es que Ok. están, pero no, no tienen ninguna malformación, no es un mal genético, no es nada. Era algo energético, tan simple como cambiarse de casa. Ahí está, cámbiate de casa, vamos a hacer esto. Pero yo ya con la certeza de que lleva salvada las dos anteriores, dije, Claro. no, esto ya. Es, Ya sabías por dice dónde. un babalao que es un tipazo, ¿no? Eso es como comerse una galleta, a ver, échamela para acá. Y ahí andan las tres niñas, tiene tres niñas. Y las tres pasaron por una situación complicada, a las cuales afortunadamente tuve la dicha de ayudarlas. Qué bueno. Y como esas te puedo contar a lo mejor otras dos o tres Ujú. más, ¿no? También hay la parte dura o difícil, ¿no? Donde no hace mucho el hijo de un amigo de toda la vida estuvo enfermo y en el odum que le vimos decía que la persona si se presentaba enferma no se salvaba. Y él es casi mi hermano y entonces fue bien duro para mí decirle, ¿no? Y te voy a ser bien honesto, no le pude decir, güey, se va a morir tu hijo. No tuve el corazón para decírselo y me dijo, carnal, ¿qué hacemos? Y le dije, te voy a dar un consejo. Y lo entendió, ¿eh? Abrázalo, quiérelo, aprovéchalo todo el tiempo que te dure, güey. Hazle saber que lo amas, que es tu vida, todo, güey. Aprovecha el tiempo que le quede. Sí, güey, sí, sí, sí. Hicimos una obra muy, muy pequeña, pero eso te dice en el corpus literario de IFA que es como para que él no sufra tanto. Él estuvo hospitalizado 2 días. Pum, pum, se murió el muchachito. No quisiera decirlo así porque es difícil entenderlo, pero también se ayuda a bien morir. Entonces, porque también hemos podido ayudar a gente que no puede tener familia, gente, y eso existe, o sea, son rituales que incluso te vuelvo a repetir, son ancestrales, ¿no? Dos cosas ahí. A ver, hablabas de la energía y ahorita si quieres pasamos a los rituales. Me interesaría mucho que nos contaras cómo es una consulta contigo. Pero la energía, dijiste algo bien importante. Todos estamos hechos de energía. Claro, La energía está en todos lados, ¿no? Desde estos materiales, así en es. el universo, en
cualquier cosa, la energía. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo la detectas tú? ¿Cómo sabes que, cómo ves tú la energía? ¿Qué es para ti la energía? Bueno, primeramente el cuerpo humano está hecho de carbono, su gran mayoría. De ahí vienen los átomos, las células, los protones, neutrones, Ujú, electrones. Y de ahí es que sacamos que somos energía. ujú. Bueno, te decía yo hace un rato que por esta cadena o ópele hay 8 pedazos de, pueden Si te ser puedo mover esta coco, si quieres para que se vea. sí, Ujú, sí puede ser coco, pueden ser diversos materiales. Por lo regular es corteza de coco. Y cuando tú manipulas esto, hay 256 combinaciones diferentes, ¿sí? Hay 16 principales, de los cuales se desprenden 16 homólogos o 16 combinaciones de cada uno. Por lo tanto, están 256. Y de ahí vemos qué tipo de problema trae la persona. De ahí es donde vemos qué solución le vamos a dar a esa materia energética que es la persona. O sea, tú interpretas esas 250 y Esas, algo posibilidades ajá, que me así dijiste. es, así es. Hay 256 combinaciones posibles que tú puedes sacar, ¿no? Ujú, Y cada una habla de cosas no totalmente diferentes, pero sí tienen algunas cosas, ¿no? Te decía yo, no puedo hablar lo mismo o darte la misma solución a ti que a un adolescente de 13 años, de 12 o de 17, ¿no? Son diferentes energías, personas. ujú. Están viviendo una etapa diferente, están viviendo una mentalidad, una etapa de la vida Sí, diferente, sí, ¿no? no es lo mismo a los 40 que a los 13, ¿no? Y ese por un lado. Ahora, no es lo mismo algo que ya está diagnosticado médico, algo que ya agotaron todas las instancias, algo que han ido a 4 hospitales y nadie sabe qué tiene. Ah, ok. Ahí es donde nos metemos nosotros, O porque sea, sí. entonces, por ejemplo, si van a 4 hospitales y todos diagnostican lo mismo, es ya. O sea, sí también hay una parte de coherencia Sí, y no sí, es de sí, sí. magia y No, de fanatismo, ¿no? ajá. De fanatismo. ¿Por qué? Porque sí, si bien es cierto, la mente eh, puede ayudar o puede perjudicar, ¿no? ¿Cuánta gente vive muchos años sin saber que tiene algún padecimiento Ujú, y le dicen y pum, se acaba la semana, ¿no? claro. Porque pues, la mente se lo chingó. Ajá. Bueno, cuando es algo inexplicable que nada, no, nadie sabe, pues ahí es donde entra uno, con esa certeza. Cuando ya tienes un diagnóstico médico que te dicen, ah, bueno, tiene este padecimiento, ah, bueno, hay alternativas por las cuales podríamos llegar a erradicarla o ¿Hay minimizarla. garantía de decir al 100% tú puedes decir yo si te curo de esto o del otro o de qué depende? Cuando es algo que no está diagnosticado, yo creo que sí, pero cuando ya está diagnosticado es complicado. Pero sí ¿Por existen qué? ¿Cómo? casos, ¿Cuál es la diferencia? precisamente porque no hay algo que esté ¿Que la ciencia pueda detectar? fijo, algo, ¿no? Y sí la ciencia, pero también tu mente. Ujú, Fíjate que la mente es bien importante, mucho, muy importante. La mente te construye o te destruye. ujú, Hay un doctor Babalao, que tiene un canal de YouTube, es muy famoso y muy bueno. Se llama el doctor Luciano Pulido. ujú, Y él habla mucho del poder de la mente, de la metafísica, de todo eso, porque aparte es masón, es metafísico, es un estuche de monerías el ujú, doctor. Y él habla de eso, de que la mente puede curar muchas, muchas cosas, incluso ujú, las enfermedades de moda, ansiedad, o actuales, ¿no? Ansiedad, ujú. depresión, todo este tipo de cosas, son enfermedades de trastornos mentales, Sí. ¿no? ¿Cuándo tú supiste que el abuelo tenía depresión? No, pues no. Bueno, que seguramente la tenía, pero Seguro, ujú, seguro. Pero tenían otra crianza. ujú. Sin duda, Sí, otro pensamiento, en otra las formación, generaciones nuevas educación. están transformando la sociedad en todo Y sobre sentido. todo la mala información que hablábamos hace rato del internet, ¿no? O sea, ya porque Ujú. una persona ahí cualquiera dijo, si tienes tal y tal y tal síntoma, tú tienes TDA. Y si tienes Ajá, tal exacto. síntoma, es depresión. Y si tienes tristeza. Bueno, ahora con la religión es lo mismo. Ujú, ¿Quieres tener dinero? Haz un Evo con Ochun y le vas a poner 5 huevos y canela y tú vas y gastas los 50 pesos que tenías para comer, compras esos 5 huevos y sacas la canela de por ahí. Y Ochun no te dio dinero porque no era algo que tú necesitabas. hay mucho charlatán. Muchísimo.
¿Cómo identificarlos? Están en las redes sociales. Ah, ok, fácil. Sí, sí, sin No, duda. y eso yo te agradezco el día que, digo, no estás Sí, vendiendo nada, es una plática sí, claro, informativa, sí. que justamente eso es de lo que se trata, ¿no? Que no era el principal objetivo, más bien yo quiero agradecerte nuevamente que estés aquí, porque Al sé que contrario, gracias tú por no el espacio. querías, y digo, Sí, todavía no terminamos, pero te quiero volver a agradecer que estés aquí, Isra. Eh, ¿Aquí se podría hacer ahorita una consulta? O sí, eso no se hace ante no cámaras? no es recomendable. Fíjate, ¿por qué te digo? Ha habido personajes que lo han hecho. Curiosamente, el que lo hizo se hizo famoso, no habló nada de lo que decía el signo o el Odun, porque podemos hacer un registro, eso no pasa nada. Pero vas a detectar una parte positiva o negativa de lo que va a pasar. Pero si tú no haces o propicias la medicina, por decirlo de alguna Ujú. manera, para apaciguar ese malestar, vas a saber que ya tienes ese malestar y vas a empezar a La atraerlo. cuestión mental que platicábamos, ¿no? Entonces yo creo, a mi parecer, que no sería algo positivo. Yo lo decía porque fuera cuestión ilustrativa para la gente, pero que no tampoco lo recomiendas eso. No, algo ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, O sea, no exactamente a mí, pero que lo hicieras la manera, no se puede, ¿no? no se Ok. debe. Sí se puede, porque lo han hecho todo el mundo, Ujú. no se debe. No hay un tabú como tal, pero hay un respeto a los, a Claro. los, a los instrumentos religiosos, no se debe. Sin embargo, podemos hablar de ciertos signos, ¿no? Por ejemplo, este que tenemos aquí que se llama Eyogbe, que es el primer signo, ¿no? Y cuando eso tú se lo ves a una persona en la adivinación, lo primero que estás teniendo es, o que ves en la persona es que ahí se conoce por primera vez la construcción de una cabeza, pero no es la fabricación de una cabeza. Aunque en el libro te dice, ¿no? Te ilustra que ahí Ujú. un personaje llamado Ayala fue el que creó las cabezas. Cuando Lodumare se fue a descansar, le encargó la construcción de esas cabezas. Y entonces lo primero que tú vas a visualizar en esa persona es que está teniendo un problema emocional Ok. propiciado por su propia mente. Y así eh, te dice, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la grasa, con el tórax, con las extremidades, con todas las órganos que tenemos dos, hay que cuidarlos. Vienen cosas prósperas, cosas buenas, pero Ujú. modificar tu mentalidad. Ya tú ya estás viendo cuál es vamos a decirlo así, el análisis de la persona, ¿no? Y así hay 256. Wow. Y Que entonces es lo que decías, que se tiene que estudiar mucho, ¿no? sí, pero aún así como hay signos tan similares, yo no critico a alguien que saca un libro y te dice, espérame, pum, es esto. ¿Por qué? Porque a veces se confunden. Lo que te decía yo de este personaje que sacó y habló una mierda. Ujú. Obviamente la gente, no mames, ¿sí viste a este cabrón? Uf, y lo ves en el Sonora dando autógrafos y todo. Ah, sí, ahí anda. La verdad Ay, no sé quién no, no, sea. no, no No, me no digas gustaría nombre, no, porque, no, 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 yo no digo, yo no porque sé quién aparte es. tiene como 200,000 seguidores. Aquí traemos más. Ah, sí. No, No. entonces, no, digo, al final del día no, Sí, no, ni cada suma ni quien. resta, ¿no? Claro. Pero sí, no es muy ético. Fíjate que Ah, hablábamos hace un rato de este tipo de cosas. Esto sí es institucionalizable, ¿no? ok, sí O se sea, puede estudiar. claro, hay gente, hay maestros de esto. Yo conozco, tengo la dicha de haber compartido, de seguir compartiendo con unos amigos babalaos, que ellos son directores y fundadores de IFA World Conference. Es, ahorita están haciendo una universidad de enseñanza religiosa. Realmente no me acuerdo el nombre, pero este, el, el director es un gran amigo mío, Ángel Susunaga Medina, es Aworu Mila Osafun, es muy buen religioso. El fundador de IFA World Conference es Nelson Álvarez Freire, él es de Cuba, IFA BG. Son muy buenos religiosos, ellos dan clases eh, en pronunciación, en historia, en filosofía,
en medicina, en voz, a religiosos. Ujú. Y entonces, fíjate que eso creo que va a evolucionar muchas cosas. Hay cosas ¿Lo que ves yo, bien? en parte sí, y en parte, como te decía yo hace un rato, ¿no? Está la parte energética espiritual, Sí, que eso no lo podemos la experiencia, ¿no? institucionalizar, la Ujú. experiencia, exactamente. Lo que ellos están dando es, o lo que ellos pretenden, y lo que no nada más ellos, mucha gente está haciendo. Ahí está Orlando Vargas, que él tiene un canal de YouTube que yo lo veía hace muchos años. Es muy bueno, él es Okbeate, se hace, creo que, no sé si sea su apodo o así, todo el mundo lo conoce como Pompo. Es un excelente maestro, yo creo que es el mejor que he visto en redes, sin temor a equivocarme. Y de ahí hay otros que tienen otras formas de enseñanza que son buenas, pero rayan en el yo sé todo, los demás están equivocados. Entonces ahí como que tú agarras lo que está más o menos acorde y esa parte donde pues ellos creen que tienen todo, vamos, ¿no? Isra, ¿cómo es una consulta contigo? Yo tengo esta idea de que llegas con una persona y está, pues, no sé, como sus elementos, Ajá. el fuego, Mm, no sé, no, alguna vestimenta en especial, o sea, los no. pasas a un cuarto, o sea, Sí tenemos un cuarto de consulta ajá, ¿cómo es una y consulta? y bueno, el babalao está sentado en una estera que se llama Eniate. El babalao, o Ajá, sea, yo o cualquier otro de los ok, babalaos que están en el templo o casa religiosa. Ahora les llaman templos porque se tenía que institucionalizar por el tema de los animales y todo ujú, eso, o iglesias ujú, incluso. Antes eran casas religiosas, están en el piso, la persona está sentada en una silla, sin zapatos, con los pies en la estera. El babalao hace lo que yo te decía en un principio, la moyukba, que es invocar a las energías en todo sentido, a la energía astral del sol, de la luna, del arco iris, del mar, de la montaña, y a los espíritus de los babalaos de nuestro linaje o ujú, ramificación o rama, ujú. que ya no están, es decir, difuntos, para hacer una conexión energética del babalao con el consultante. Y la persona interactúa con estos sigvos y el ópele, le hace la petición de lo que quiere obtener a través de esa consulta. Y entonces a través de un rezo, eh, pidiéndole a ópele que no nos mienta. Hay diferentes tipos de rezos, ¿no? Hay unos un poco más largos, otros más cortos. También hay cánticos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, después de hacer ese breve ritual de unos cuantos minutos, pum, tú tiras el ópele o la cadena sobre. Por eso te digo, es que no hay una Ujú, estera, no hay ujú. yo no considero que haya Un ABC. no, no me refiero ahorita, ¿no? Que me decías Ah, que ok. consultamos, no hay una, situación idónea. Sin embargo, bueno, ya Ujú, después de eso, ya, cuando tú avientas el ópele, que es quien es la palabra de Orúmila, cae en una forma, ¿no? Y por eso hay 256 combinaciones. Podría caer de cualquier forma, así, ¿no? Por ujú. decir. Y ya eso ya te dice, ¿no? ¿Cuál es la problemática de la persona? Y ya de ahí tiras otras dos veces quién son los otros dos Odun que determinan la parte positiva o negativa en la que viene la persona. Ya sabemos cómo viene, qué es lo que hay o cuál es el padecimiento de la persona. Nada más hay que ver si le favorece o le perjudica. Ok. Y entonces, tocante a eso, eso te conlleva a una parte que se llama Ire, que es la parte positiva de ese signo, o Sogbo, que es la parte negativa. La persona está viviendo o transitando sobre la parte negativa de ese Odun. Y entonces ahí es cuando tú sabes, ¿no? Dice, bueno, si está vamos a llamarle, como hablamos de este Yogbe, ¿no? Si viene en Ujú. Ire, a la persona no es necesario construirle una mente. A lo mejor nada más es darle esa seguridad que lo que va a hacer o lo que está haciendo está bien, que siga, que se enfoque, que no deje, ¿no? Por decir una pregunta bien recurrente, ahí se les dice a la gente que si bebe, ¿no? Bueno, deja de beber para que tengas una claridad más mental, ¿no? Ok. Pero si es en la parte negativa, que está transitando por la parte negativa, entonces sí necesitamos ayudarle a construir una cabeza. No en esa, o sea, no es como que le vamos a poner orejas y ojos, ¿no? Sino una mente más capaz
para poder solucionar esos problemas. Y si hay forma de hacerlo, ¿no? Por medio vibracional, de rezos, cánticos, incluso energías, como te decía yo hace un rato, ¿no? La hemoglobina, ¿no? Ujú. Por medio de invocaciones, rezos, incluso sacrificios en su cabeza. O sea, hay muchas cosas que podría ser. Y dependiendo de eso, tú le pides después para consultas posteriores Ujú. elementos, ¿no? Que me decías que pueden Sí, ser de metal, ajá, de así es. Sabes animales. que, un ejemplo, hablando de este signo, ¿no? Bueno, pues hay que, eh, no sé, rogar la cabeza con una paloma, al pie de Batalá, o no sé, mm, se me ocurren muchas cosas, pero principalmente Pues, eso, ¿no? oye, por ahí escuché alguna vez que también trabajan con restos humanos. ¿Es verdad eso? No, no, mira, no se trabaja con restos humanos. Hay ciertas divinidades que en su momento fueron creadas así, pero ¿Cómo? con esos restos. O sea, santos de muchos años atrás, o sea, de gente religiosa de muchos años. Es posible que eso exista dentro de una vasija, ¿no? Ah, ok, ok. Ya te Pero entendí. eso va más al enfocado hacia el mayombe. Tenemos una plática hace un momento de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, no es que esté mal, es que son necesarias para que ellos puedan realizar un trabajo bien, Ese es como más fuerte, ¿no? impactante, ¿no? Porque manejan energías que nosotros vemos, o sea, tangibles, como ver un cráneo. Ujú. ¿Sí me entiendes? Es algo tangible que tú lo puedes tocar y esa energía o O sea, sea, trabajan con eso. ajá, ellos la pueden manipular. Mucha gente dice que es para mal, pero no, yo también he conocido buenos mayomberos que hacen cosas positivas. O sea, también sanan, también. Ese es como un nivel más arriba de los Fíjate demás, que cuando yo que el empiezo en babalao. esto, no, son diferentes nada Ah, ok, más. diferentes. Lo que pasa es que cuando yo empiezo en esto decía, hay jerarquías, ¿no? Ujú. Y ponían al palero o al mayombero hasta abajo, luego el santero y luego el babalao. Pero te voy a explicar a qué se referían. Yo en mi experiencia, cuando yo inicio en esto, yo sí creía, ¿no? No, pues los babalaos somos o son lo más grande. Lo que pasa es que es el paso que das al final. Es decir, tú puedes rayarte e iniciarte como tata en el culto al mayombe y después coronar santo y caminar un tiempo en la hocha. Y si es propicio y necesario, puedes convertirte en babalao. ¿Qué es rayarse? Es pactar, hacer una iniciación con esos espíritus o con esos muertos. Se les llama rayamiento o creo que se le llama vaquiña. ¿Eso es dentro del palo mayombe? Ajá. Ok. Por eso es que te voy a decir por qué decían que eran jerarquías. Porque ya un babalao ya no puede rayarse, ya no puede ¿Tú no iniciarse. estás rayado No, entonces? por eso es que decían, hay ciertos niveles, ¿no? Hay quien sí empieza desde todo, O sea, No, entonces tú llegaste directo a ser babalao. no, yo llegué a coronarme ocha, es decir, como santero. ¿Por qué? Porque de la casa de la que yo venía no había muchos mayomberos, más bien ha habido también no quiero llamarle guerra, pero sí esos desacuerdos Ujú. entre Mayombe, Ocha y Fa, y porque igual no todos somos propicios para tener un pacto con con un espíritu, con una energía. Entonces, no a todos nos beneficia. Hay quien sí lo necesita y le va a beneficiar. Ese pacta con ese muerto, se va a quiña y así puede quedarse ahí, nada más, sin tener santos y nada. Y él, Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama ¿Conoces a Joe Black? ajá, sí, 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 Y la he cuando visto. está En el hospital. en el hospital, le Ajá. dice el babalao. Le dice la señora, no, Ajá, tú eres un muerto, tú eres un ajá. babalao. Mira, es revelar un poco unos secretos que no deberíamos, pero cuando tú haces la ceremonia de babalao, hay una ceremonia que se le pin, donde tú estás entregando tu alma a Orunmila. Por eso es que dices que el babalao es un muerto viviente. O sea, nosotros como babalao ya no tenemos miedo a la muerte porque sabemos cómo nos vamos a morir. Cada uno va a morir de una manera diferente. ¿Tú Yo, sabes cómo vas a yo morir? sé cómo voy a morir. ¿Cómo se te revela eso? Por medio de los signos. Cuando tú estás en Atena Olof y estás jalando tu Odun, ya sabes
O bueno, tú no, porque tú eres un neófito, ¿no? Tú eres un güey que están iniciando, pero tu padrino y los demás que están en esa ceremonia saben quién eres, saben cómo debes de vivir y saben cómo te O puedes sea, morir. básicamente tu destino. El destino Y total. te lo dijeron. Sí. ¿Y qué pensaste cuando te lo dijeron? O sea, ¿cómo es Eh, eso? O sea, es difícil entender, controlar, el saber que tú no vas a morir de una manera trágica, ¿no? Es lo que yo te decía, ¿no? Ejemplo, güey, tú no te vas a morir a balazos. ¿Sí me entiendes? Voy a cagarla y voy a comprarme un arma y yo no voy a morir de un balazo. Y voy a mentarle su madre a la policía o me voy a ir a robar un banco, no lo sé. Voy a cometer errores. Espérate, una cosa es que no vayas a morir en este momento de esa manera. Que si le rasca los dos a alguien, claro, pues va a suceder. claro. ¿Sí me entiendes? O sea, también es lógico, ¿no? Entonces, cuando tú te haces IFA o te inicias en IFA, eh, realmente lo que estás haciendo es conocer tu destino. Y en el corpus literario de IFA, en uno de los 16 principales, te dice, ¿no? No muere igual el que sabe como el que no sabe. ¿Y te gusta lo que te dijeron? ¿Te gusta? Sí, sí, no es tan malo. Sí. Sí. Porque aparte es modificable. O sea, vuelvo al punto. Si te dicen, güey, te vas a morir de una manera trágica, en un carro, ¿qué tienes que hacer? Pues no O, subirte al carro, ¿no? o aprender a manejar, porque a lo mejor si te vas a morir de manera trágica es porque corres o bebes y manejas, ¿no? O sea, empezar a ver por qué me voy a morir de una manera trágica en un vehículo. ¿Se puede cambiar el destino? Sí, yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque para eso es que conozcas tu destino. Vuelvo al punto, eso está en IFA, no es que yo diga que se puede modificar o no. Eso te dice, ¿no? No muere igual el que sabe como el que no sabe, ¿no? Te pongo el ejemplo del güey de la pistola, o sea, bien fácil. No quieres morir de un balazo, evita que alguien te dé un balazo, Claro. ¿no? Así de fácil y de sencillo. Aunque tú hayas escogido eso, tú lo puedes modificar. Esto está mucho en la cuestión energética, espiritual que hemos venido platicando durante largo rato. Ujú. ¿Tú puedes ver más allá? O sea, en cuestión espiritual, lo que puede llegar a tener alguien fuera de una consulta. Mm, Yo personalmente no, pero conozco espiritistas que sí, 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 son bastante buenos. ¿Dentro de la religión? Sí, sí, Ujú. dentro de la religión. Fíjate que a nosotros como babalaos hay una creencia que dice que el babalao no monta, es decir, no es posesionado por ningún espíritu. Y eso es verdad, por esa ceremonia que te conté hace un ratito. Pero hay una espiritualidad que se llama Empori Egun, que a veces tú puedes tener todo el vasto conocimiento y y empiezas como a divagar y algo Ujú. dentro de ti te dice, dile esto, cualquier cosa. Algo que no tiene nada que ver, ¿no? A lo mejor estamos hablando de yoga, güey, Ujú. de que tienes que modificar tu mentalidad, cuidarte de la salud, ser un líder, eso. Y de repente, pregúntale por su mamá, ¿no? ¿Y te ha pasado a ti? Sí, ¿Qué, sí. qué, o sea, qué es lo que te ha llegado? ¿O sea, algo paranormal o...? No, 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 o sea, es algo que es como tu mente, Ok, que te una dice, vocecita ajá, algo así interna. como muy interno, ¿Y qué tuviste que decir en ese momento? de un nombre de una persona. Igual, así de que, oye, ¿y quién es Alex, no? Mi cuñado. Bueno, pues hay que cuidársela. Y yo de, no, mames, ¿de dónde saqué eso? No, sí. Pero ya cuando te dicen, no, pues es que es familiar mío, y tú, verga. Ok. O sea, cosas así. Y no es porque estés montado o algo así, es simplemente espiritualidad que se apegan a un babalao. Obviamente, en muchos lugares, esto nadie lo acepta porque no está bien visto que un babalao tenga una espiritualidad desarrollada. Pero Ya, no tendría que ir como de la mano. sí. Pero muchas veces el comportamiento, vamos a llamar los viejos a la gente que se inició Ujú. hace muchos años, era muy cuadrada. Esto es así y así, y vámonos. Pero realmente por conservar los secretos. Ok. ¿Tienen Entonces, muchos secretos? ¿Habrá cosas que sí, no se no. revelen Sí, ante la sí, gente? sí, 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 sí. O sea, en esta parte del estudio y todo esto, Sí. hay cosas De las que, como los vivencias. masones,
Sí, que si no eres masón y no llegas a ciertos grados no los vas a ver igual con ustedes. sí, sí, sí. Revelanos Por uno. ejemplo, por ejemplo, nadie que no esté iniciado en IFA puede entrar a un cuarto de consagración. Ok. Eso es algo que, bueno, es bastante lógico, Ujú. pero hemos sabido, ¿no? De donde hay gente que, ay, había gente, quién sabe. Nosotros no somos muy celosos, ¿no? Yo, trabajo con un grupo de religiosos. Estamos creando una ramificación aquí nosotros, vamos a llamarle así, personal, porque casi todos venimos de la misma casa, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos esos principios, ¿no? Nadie que no esté iniciado puede entrar. Nadie porque a veces había babalao, ¿no? Bueno, es que él, que nos ayude, él es babalao, pero él no tiene esta divinidad. No es que no tenga derecho a entrar, ¿no? En algún momento dado lo va a hacer. Sin embargo, hemos sido un poquito celosos, ¿no? Güey, aguanta, ya que estés tú de este lado, va. Y ya ha Lo funcionado van bastante bien. probando, ¿no? Sí, sí, también, Ok. pero ha avanzado bastante bien. Ya para ir terminando, veo tu pulsera. ¿Pulsera está bien dicho? Ajá, ¿O sí. me podrías explicar un poquito ya para ir finalizando? Tiene un simbolismo, los colores. Hay historias donde te dice que Ochun entregó el color amarillo a Orúmila, otras que representan la juventud y la vejez. Eh, en el tradicional Yoruba es color carmelita, que es como café y verde, porque antiguamente eran hechos con semillas y entonces la semilla se va haciendo Ujú, café y es como una especie de chícharo. ujú. Se conserva verde y la otra ya está madura, ¿no? Entonces nosotros pactamos, eso viene en el Lodo Nogbefun, con Iku, que representa la muerte, el acto de morirte, que ninguno de los hijos de Orúmila, que Orúmila no tiene hijos, tiene seguidores, que en el caso de nosotros Que son nos mande unos, ¿no? sí, sí estaría bastante bien. Es Sé el que no, color sé que representativo, no se pueden tocar, no tiene ningún problema. Eso ¿no? también es una creencia, es algo, porque es tuyo, porque lo vas a energetizar mal. No tiene ningún problema. Es Shakira, Ok. no tiene. De las personas que traen muchos collares, También mira, cada vez que recibes un santo o estás qué o bonito eres está. iniciado eh, en alguna ceremonia, casi todas te otorgan un collar. Yo tengo muchos, pero a veces llega un momento en que, pues, por las actividades, el calor, la calle, pues no uso, ¿no? Creo que, sí, traigo uno que representa, ¿no? Casi todos. ¿Estos son representaciones, protecciones o...? No, mira, son representaciones y la única protección reconocida en el corpus literario de IFA es el IDFA, es decir, la pulserita, Ok. que todo el mundo le llama mano de Orula, pero Que hay una roja con negro, ¿no? sí, representando a Eleguá, Ok. pero que sirve como protección como tal, es esta. Te digo, esto nace o se crea en un signo que se llama Ochefun, que ahí se creó esa pulsera y se utilizó por primera vez en Ogbefun para pactar con la muerte. Todas esas personas que andan en la calle vestidas de blancos, así, con representadas así, que yo he escuchado que muchos dicen, ay, pues son faramayosos nada más. ¿No? Está bien, está mal, están Está en un bien. proceso. Mira, por ejemplo, si es un yabó, mucha gente tiene la idea de está, que es un bebé. No es un bebé. Renació, quiere decir que dejó atrás la parte de su vida pasada para iniciar una nueva, Ujú. religiosamente hablando. Nosotros usamos términos religiosos que se llaman sodoriza, es decir, adoptar la, ¿cómo te puedo decir? El comportamiento, adoptar el comportamiento de Orisa. Eso es lo que quiere decir sodoriza. Entonces, hay que depurar muchas cosas. Por eso es el color blanco, por eso es que se rapa bueno, es un ceremonial, Ujú. es bastante extenso. Eh, Tiene unos collares representativos de su orisa, ¿no? Entonces, como nosotros, y como bien lo decías, ¿no? Representa el inicio y el fin, realmente es lo que representan los colores, Ok, qué ¿no? Porque interesante. cuando tú entras a un Nikbodun, vas a ver, o cuando tú pasas en la casa de un religioso, no sé si has visto
palmas que están afuera, ¿no? No, nunca he Bueno, observado eso. hay gente que pone palmas, pero realmente esas palmas cuando se hacen son verdes y se empiezan a tornar amarillas hasta que se tornan café, así ya secas, Ok. como un zacate. Ajá. Entonces representan la vida y la muerte, eso es lo que realmente representan los colores. Cada quien te va a dar una explicación diferente, pero a mi parecer y la que yo más creo correcta es esa. ¿Por qué? Derivado de esa connotación que yo he notado en esas consagraciones que he asistido, es que cuando estamos fabricando ese maribó, se llama, con esa palma, lleva un canto y algunos rezos, lo vas fabricando y está verde. Ok. Al paso de 2, 3 días ya está amarillo. Y en el séptimo día, que ya es cuando salen, ya casi está seco. O sea, es algo que es representativo de la vida misma. Ok. Isra, se nos está terminando. Ah, no, ¿cómo te tengo que decir? Otrupón, ya me acordé bien. Que hace rato bueno, al inicio lo dijiste y ya lo recordé. Otrupón Arteaga. Otrupón. Otrupón, Otrupón Yeco, sí. Así. Es Ese es el Odun celestial que Olofi me determinó Ok. en la tierra. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias. ¿Algo que le quieras decir a la gente para despedirnos? Lean, que estudien. Si quieren conocer la religión, prepárense para que no sean víctimas de esa gente que en un momento dado está haciendo mucho dinero porque A no nos costa de gusta ello, ¿no? leer, Ajá. no nos gusta estudiar, no nos gusta investigar más. Nos gusta ver al padrino guapo, al padrino con muchísimo dinero, al padrino que grita más, el padrino ostentoso. Y realmente eso no es la religión. La religión es para ayudar a estar en paz en un entorno favorable. Porque una buena cabeza sale de un mal entorno o lo transforma. Una mala cabeza echa a perder hasta un buen entorno. Ok. Entonces, ¿Hay algún lugar donde la gente se pueda poner en contacto contigo? Porque tú estás mucho en contra de redes sociales y yo sé ajá, que tu red social es personal, pero si alguien quisiera, no sé, en los comentarios, aquí en los comentarios claro. y vamos Sí, viendo qué sí, onda. sería incoherente decir, sí, síganme tal. Claro, sí, no, es que Sí. justamente ahorita me quedé pensando eso porque yo sé que la red, no voy a decir No, cuál, es y perdón antes, personal. sí, perdón de interrumpirte, ¿no? Hace un rato mencioné a estos babalaos porque creo que valen la pena, ¿no? Pero tengo otros amigos religiosos, babalaos, que también son buenísimos y ellos no dan clases. Tengo la dicha de que me apoyan en mis ceremonias en las que necesito de Apoyo. apoyo, ¿no? Hace rato mencioné a estos amigos también, pero obviamente ellos son más importantes en el sentido de escolaridades y ese tipo de cosas, y no tienen tanto tiempo como para estarme asistiendo. Y hay gente muy capaz también, que no son maestros, pero bien podrían serlo. No nos abandonamos desde que No, no, empezamos, ¿te no, das desde que cuenta? llegamos, sí. Pues está bien, ya lo intenté apachurrar varias Yo veces. también y no. No, déjalo, ya nos ganó. Sí. Entonces, eso es bueno. Un religioso que no está totalmente en redes sociales, es una muy buena señal de que es buen religioso. Pues si llegan a encontrar por ahí en algún lugar, ya no voy a volver a decir el nombre, lo voy a censurar porque si no, entonces sí te van a ir a No te buscar. preocupes, no pasa Este, nada. pues no podemos dejar datos ni nada, pero pues muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, yo estoy muy agradecido, es algo Al que contrario, tenía muchas ganas de platicar, a mí me da mucha emoción volver a ver más allá de un y profesional de la religión, un amigo, gracias, poder platicar contigo. gracias. Yo creo que esto no es un adiós, no es un hasta luego. Sí, Esto no acaba, esto es extenso. Esto podemos es platicar extenso. en alguna otra ocasión, Claro que me sí. dará mucho gusto. Pues Tenemos amigos que hacer de, una parte 2. yo puestísimo, cuando tú me digas. Claro que sí. Amigos de Isco 360, pues a mí sí síganme, ya saben, Isco Podcast, que cambiamos el nombre, en Síganme en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en Spotify, en todos lados ya estamos como Isco Podcast de nueva cuenta. Este es el primer episodio de la nueva temporada de Isco Podcast. Nos vemos la próxima.